Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos muy gustosos de invitarlos a esta nueva sesión de Cine y Derecho. Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos muy gustosos de invitarlos a esta nueva sesión y Derecho. Muy buenas tardes a todos y todas. Ahí está pasando. Pues sí, tenía abierta otra sesión. Era el eco de mí mismo. En realidad, pues ese eco ha sido 2 sesiones previas y esta tercera sesión de Cine y Derecho, una introducción al estudio del derecho, en la que nos van a acompañar 3 queridos colegas de la universidad, del Departamento de Derecho y Ciencia Política. El tema del día de hoy, pues no es un tema unidimensional, no solamente vamos a revisar Black Panther, pero tiene mucho que ver con el planteamiento realizado sobre las condiciones de esta primera película. Vamos a dar una versión mucho más extensa, este es como un triple programa de permanencia voluntaria, quizás, como existía en mis tiempos, en donde pues vamos a revisar también otras 2 películas que son muy, muy interesantes y con estas 2 otras películas se irán haciendo la idea de cuáles son estos fundamentos o estos planteamientos que hay en común. El libro de la selva, por supuesto, y Django. Entonces, tenemos el día de hoy, pues en compañía de este proyecto, al profesor Iván, al profesor Daniel y a la profesora Gina. De verdad, les agradezco muchísimo el que se hayan adjuntado a esta dinámica y que, bueno, pues aporten desde sus perspectivas una posición, pues, enriquecedora para nuestros alumnos, alumnas y también para las personas que nos están mirando en las redes sociales. Antes de comenzar, pues, de nuevo, como la costumbre nos manda, debemos de dar las gracias a todas las personas que se encuentran detrás haciendo posible esta visualización, este trabajo, a todas las personas del servicio técnico, de las personas que acomodan los horarios, etcétera, todas esas personas que no están pues mencionadas, muchas gracias a todos ellos, sin ellos, ellas, no sería posible esta transmisión. De la misma manera, agradecer a el Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad del Norte por darnos la confianza y, por supuesto, apoyar este programa de Cine y Derecho. Sin más preámbulo, vamos a continuar con nuestra sesión el día de hoy. Creo que lo más interesante de esta sesión es que tenemos pues diferentes películas, pero varios temas en común. Entonces, ojalá sea de su agrado y pues de nuevo agradecer la preferencia y por supuesto agradecer su asistencia. Iván, muchísimas gracias. Iván, estás sin audio, sí. Ay, 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 ay. Empezamos con el pie izquierdo, compañeros y compañeras. Hola, nada, solo estaba diciendo que buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a Germán, gracias Gina, gracias Daniel. Gracias también a la facultad, a la división, a la universidad por este espacio y pues por invitarme aquí a charlar un poquito. Para los que no me conozcan, mi nombre es Iván Maecha, yo soy profesor en la Universidad del Norte, en la División de Derecho, y tengo a mi cargo cursos como Teoría del Derecho y Filosofía del Derecho y cosas relacionadas. Ya esa es como corta presentación. Yo creo que para no cortar ese sentido y la voz,
venga, Iván, usted continúa con el tema y después los compañeros y la compañera se presentan igual. Así de que adelante. Bueno, listo, perfecto. Bueno, entonces sigo, digamos, me corresponde o escogí hablar sobre Pantera Negra, la película de Disney de superhéroes. Y la idea, como nos decía Germán cuando nos invitó, es como tratar de pensar un poquito y de reflexionar acerca de el derecho a partir de otros ámbitos, de otros espacios. Y pues el cine es como uno de esos espacios en los que se representa el mundo, diversas versiones del mundo, lo que nos gustaría o no nos gusta del mundo y mundos ideales, mundos posibles para bien o para mal. Y estas películas de superhéroes a mí me gustan porque me permiten relajarme un poquito y a veces decir voy a ver algo que no tenga que pensar y ya. Y las películas de superhéroes generalmente son las películas donde uno no tiene que pensar y ya. Pero la deformación va con uno y cada vez que veo películas siempre pienso en cuestiones jurídicas, en cuestiones filosóficas y yo quiero compartir una de las muchas bobadas que se me vienen a la mente cuando veo Pantera Negra. ¿Listo? Entonces les voy a compartir una pequeña presentacioncita y ya. Compartir pantalla. Pam, pam, pam. Listo, vamos a tener también como yo tenía preparado unos links a a unos videos, pero por cuestiones de derechos de autor parece que no vamos a poder verlos del todo, entonces simplemente pues les voy a pegar el link en el chat y allá cada uno y una de ustedes en su casa se pueden como ir viendo el pequeño extracto. Son 2, 3 minuticos de lo que pienso hablar. Entonces, empecemos por Pantera Negra. Mi charla es Pantera Negra y los orígenes del derecho. Y quiero hablar como de la trama de la primera parte de la película. ¿Listo? En la primera parte de la película nos cuentan acerca de Pantera Negra, quién es Pantera Negra, este superhéroe que vive o que es de un país imaginario en África, donde no es objeto de colonización, o al parecer la colonización no trajo las mismas consecuencias negativas que trajo en otros países de África. Y tenemos un rey, el rey muere y su hijo, el heredero, T'Challa, llega a ser rey. Entonces, la primera parte de la película es contándonos algo que sucedió antes de que el rey, acaban de ver spoilers, spoiler alert, algo que sucede cuando el padre es rey, tiene que encontrarse con el hermano, y el hermano es acusado de traición, ahí hay un problema, y bueno, el hermano termina siendo desaparecido, llamémoslo así. Les voy a pegar en el chat, les digo ese primer link para que se vayan dando cuenta. En ese primer link es cuando T'Challa se entera que el padre ha muerto y que él tiene que ser rey. ¿Listo? Él es rey, él es el gobernante o se va a convertir en el gobernante de Wakanda solamente por el hecho de que el padre muere. ¿Listo? Y él como heredero de su padre llega a ser rey. ¿Listo? ¿Ante quién va a ser rey? ¿Ante quién es importante que él se presente como rey? Más o menos en el minuto 15 de la película nos damos cuenta que él va como recogiendo amigos, intereses amorosos y quieren que estén ahí para la ceremonia de coronación, su ceremonia de coronación como rey. Ese es el segundo link que se los voy a pegar aquí en el chat, nuevamente en el chat del YouTube. ¿Listo? ¿Qué está pasando ahí? Si ustedes se dan cuenta, en ese segundo momento o en este segundo link, hay una ceremonia de coronación en la cual él se muestra ante el pueblo, ante los súbditos, ante quienes van a ser gobernados como el nuevo rey. Y lanza una especie de reto ante todas las personas. Camilo dice que no ve los enlaces publicados. Entonces, Camilo, de pronto es que los estoy... listo, Camilo. Camilo es el compañero que nos está ayudando con... Entonces voy a poner el primer enlace aquí. No, mentiritas, que lo puse donde no era. Perdón, me empieza a dar ansiedad. Voy a pegar aquí el primer enlace, ¡pum!
que es donde hablo de T'Challa se entera que él va a ser rey y que quiere que sus amigos estén ahí en la coronación. Este segundo enlace que estoy pegando acá es aquel en el cual T'Challa está en la ceremonia de coronación, y en esa ceremonia de coronación está el pueblo, los representantes del pueblo de Wakanda, y el rey T'Challa, el nuevo rey, el que va a ser rey, lanza una especie de reto a todo el mundo diciendo, si hay alguien que se cree con mejor derecho a ser rey, dígame, réteme y quíteme ese derecho. Y la forma en la que se le quita el derecho de gobernar es a través de un reto de fuerza, es una pelea entre las dos personas, y el que gane es el heredero legítimo. Este tercer link que les voy a poner aquí es el link de justamente el momento en el que hay alguien, el jefe de otra tribu en Baku, que reta a Shala y le dice, mire, yo soy más fuerte, yo debería ser el rey. Yo tengo mejores razones, las razones de la fuerza están conmigo y por eso debería ser rey. No es suficiente que T'Challa muestre que es el mejor heredero o es la mejor persona, sino que debe mostrar que es el que tiene mayor fuerza, que es el que puede proteger efectivamente a su pueblo. ¿Listo? Y justamente en la batalla se establece que al principio T'Challa va como perdiendo y después saca como fuerza de su pueblo y termina ganando el reto y se convierte en el heredero legítimo. Solo después de que pasa este rito es que T'Challa puede empezar a gobernar. Y una de las cosas que vemos después del rito es que T'Challa está haciendo cosas de gobernante, empieza a convocar al pueblo, empieza a convocar a unas personas para empezar a decidir cosas, empieza a hacer cosas de gobernante. ¿Listo? Eso es como la primera mitad de la película, más o menos hasta el minuto 20, minuto 25, se trata sobre mostrándonos por qué T'Challa es el mejor rey posible para Wakanda, es el mejor gobernante posible para Wakanda. Cuando yo veo eso, yo pienso en una serie de cosas. Digo, esto se parece muchísimo a todas estas ideas del contractualismo sobre el contrato social y cómo es necesario cierto ejercicio de la fuerza y ciertas características que no tienen que ver con el derecho para poder constituir la sociedad. ¿Listo? Paso acá y voy a pasar. Entonces parecería, nos dirían los contractualistas, que hay como dos momentos o dos situaciones. Una situación que es generalmente llamada de estado de naturaleza o un estado prejurídico o el que se da las condiciones para lo jurídico, que nos es representada en esta película, pues con todo este ejercicio del poder. Ahí lo importante es el uso del poder. El poder de unos es suficiente para tener el derecho o la capacidad de gobernar y para asegurar que el pueblo, otros, cumplan con lo que el poderoso quiere, con su voluntad. ¿Listo? En ese sentido, el poder es aquello que determina lo que debe hacerse o lo que debe ser. Y en estas narraciones o narrativas del estado de naturaleza, que a veces uno piensa son muy antiguas, siglo XVIII, siglo XVII, y siguen teniendo mucha vigencia, y de eso voy a hablar un poquito hacia el final, en esas narrativas nos muestra que por una serie de circunstancias, porque hay un pacto, porque hay una reunión o por ciertas situaciones de los seres humanos, de su racionalidad, etcétera, etcétera, dejamos ese estado de naturaleza y pasamos a un estado civil, ¿listo? A una sociedad que está regulada por las normas. Aquí ya la fuerza no es la importante, lo que importa son las normas, el derecho, y el derecho es el que guía las conductas de la persona. Así que el derecho es el que dice qué es lo debido y qué no es lo debido. Y yo me pregunto, esas narraciones hasta qué punto me determinan cosas diferentes o me hablan de cosas diferentes. Esa es como la pregunta que yo me empiezo a hacer. Cuando yo reviso, digamos, lo que autores acerca del derecho me han dicho, me van a decir el momento en el cual podemos encontrar la diferencia o ese tránsito entre mundos prejurídicos o estados de naturaleza a mundos jurídicos o sociedades jurídicas y sociedades civiles, es cuando el ordenamiento jurídico está en tránsito de establecerse.
Nuestra concepción actual del derecho es una en la cual ya está, el derecho ya está ahí, ya existe. Estamos inmersos, estamos metidos en el derecho. Y estas ficciones o estas narraciones del estado de naturaleza nos muestran un momento en el cual no hay derecho. Justamente Hobbes y Locke y Kant y demás no me están diciendo que esos estados de naturaleza existieron realmente, sino simplemente que si pensáramos una sociedad sin derecho, ¿en qué terminaríamos? En este estado de naturaleza que no es bueno o que sí es bueno, depende de la postura ideológica que tiene uno, va a justificar si queremos o no queremos ese estado de naturaleza. Nos muestran que, pero si queremos saber dónde está lo jurídico, tendríamos que ir a ver en los orígenes de lo jurídico, este inicio de lo jurídico. Esta idea de que hubo algún momento donde no hubo lo jurídico, pero siempre nos han estado diciendo que desde que hay sociedad hay derecho. Así que mostrar o tratar de encontrar este momento en el que no hay derecho es como un poco complicado, me parece a mí como contraintuitivo. Pero los teóricos, personas muy inteligentes, muy sabias, muy dedicadas a estudiar el derecho, nos han dicho, tenemos que ir a los orígenes del derecho para ver dónde está lo jurídico. Y ahí tengo como unos ejemplos que les voy a hablar rápidamente. Tengo a Kelsen, y tengo acá, bueno, el libro de Kelsen, en el libro de Kelsen, Teoría Pura del Derecho, en el capítulo 5 de Teoría Pura del Derecho, Kelsen me ha estado diciendo que es un ordenamiento jurídico. Y me dice que un ordenamiento no jurídico no es más sino un conjunto de normas. Y ahí es donde está la famosa cadena de validez de Kelsen, que me dice, si yo quiero saber qué es lo jurídico, necesito ir a buscar normas jurídicas anteriores o superiores que cobijen con juridicidad eso jurídico. Y si vamos, bla, 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 vamos a llegar a la famosa norma fundamental, que es la que le da juridicidad a todo el ordenamiento jurídico. Ese capítulo 5 a mí me gusta mucho porque el acápite tercero de ese capítulo 5 me dice, ¿qué significa la norma fundamental? La norma fundamental no es más como una hipótesis, lo que nos han dicho, una ficción, eso no existe en la realidad, es un presupuesto lógico trascendental que nos permite comprender el derecho. Y Kelsen me dice algo así, o en mi interpretación de Kelsen, en el acápite 30 de ese capítulo 5, me va a decir, espera un momentico porque yo les he estado hablando del significado, de lo que es la norma fundamental. Pero de la norma fundamental también podemos hablar de su contenido. Así que aquí les voy a dejar de hablar un poquito de lo jurídico o el lenguaje jurídico, me dice Kelsen. Digo yo que dice Kelsen. Y les voy a decir de qué va la norma fundamental. Y voy a leer explícitamente lo que Kelsen dice en Teoría Pura del Derecho. La norma fundamental, el contenido de la norma fundamental no es más sino un hecho que permite la creación del orden jurídico. No es más sino la imposición de la voluntad por parte de un tirano o de un congreso o de una comunidad. ¿Cuál es el contenido de la norma fundamental? ¿Qué es lo último? ¿Qué es lo que le da juridicidad a todo el ordenamiento jurídico? Que él se me está diciendo es simplemente la imposición de una voluntad. Alguien dice de aquí en adelante eso es derecho, la gente empieza a creer que eso es derecho y él se me es claro y me va a decir en ese mismo capítulo o subcapítulo 30, no importa las razones por las cuales la gente obedece, lo importante es que esa imposición de la voluntad sea obedecida. Y una vez que es obedecida, automáticamente es derecho. Ese es el contenido de la norma fundamental. Pero, me dice Kelsen, o creo yo que dice Kelsen, yo no les puedo decir eso porque yo estoy hablando de la teoría pura del derecho. Así que, hablando jurídicamente, la norma fundamental sigue siendo esta cosa como pura, como bonita, como ideal, etcétera, etcétera. Hart me va a decir exactamente lo mismo. Hart me va a decir, si nos vamos y buscamos dónde está lo jurídico, tenemos esta regla de reconocimiento, bla, bla. ¿Qué es en el fundamento eso? Hart me va a decir, en el fundamento, en los orígenes, un ordenamiento jurídico se crea como jurídico simplemente por la eficacia, porque hay personas que lo cumplen y en caso de incumplimiento hay personas que lo aplican, que lo hacen cumplir. Y no me importa las razones por las cuales lo obedecen o lo aplican, no importa si está bien o está mal, no importa si es a la fuerza o es por buenas razones, diría Rawls, la política por buenas razones. Lo importante es
que sea obedecido. Y no solamente es importante en el origen del derecho, es importante en el mantenimiento, en la preservación del derecho. Debemos hacer que el derecho se imponga. Y yo digo, esto no es más sino un mero ejercicio de la fuerza. La constitución de un ordenamiento jurídico de un derecho, a la base, en su fundamento, no está más sino ejercicios continuos de la fuerza. Por algo Kelsen también me decía que el derecho no es más sino la organización del poder, un cierto tipo de organización de la fuerza, pero no podría ser nada más en últimas. O lo tendríamos que dejar como ahí en las nubes. Me voy a apurar un poquito porque ya me he extendido demasiado. Lo mismo me va a decir el marxismo, pero el marxismo sí me va a mostrar, le va a poner cara quién ejerce esa fuerza. Esa fuerza la ejerce el poderoso. Los que ya están en el poder tienen unos intereses y el derecho no es más sino reflejo de los intereses que ya están en el poder. Y si nosotros queremos cambiar, tenemos que cambiar el derecho, tenemos que cambiar la sociedad, tenemos que hacer una revolución y poner nuestros intereses, los intereses de la mayoría o de todos, por sobre los intereses de un grupo que está en el poder. Pues los marxistas, ¿quién me van a decir que es ese grupo que está en el poder? Pues los burgueses, y toda la crítica marxista en realidad es una crítica contra el derecho, no es más sino una expresión de unos intereses burgueses que están en el poder. Y me gusta esa crítica marxista no porque sea Marx, sino porque sea de izquierda, no sé qué, porque me permite a mí ligarla con muchas cosas. Y esas teorías críticas del derecho justamente hacen eso. Me dicen, un momentico, porque si de verdad son unos intereses de alguien que está en el poder, no necesariamente los burgueses son los que están en el poder. Los hombres, el patriarcado está en el poder. Entonces tenemos una crítica feminista o una crítica desde perspectivas de género. No es que sean los burgueses los que están en el poder, es que hay un cierto tipo de grupo racial o se ha autorracializado o nos racializa para ponerse en el poder y para ponernos en situación de desventaja. Y justamente el derecho, ¿qué es lo que hace? Reproducir continuamente esos mismos intereses de esos grupos raciales, patriarcales, burgueses, etcétera, que están en el poder, impidiéndonos que nuestros intereses de los que no estamos en el poder sean reflejados en el derecho. En últimas, lo que nos va a decir el marxismo es, pues tenemos que pelear porque nuestros intereses también se vean reflejados en el derecho. Y eso necesita un cambio del derecho. Y aquí tienen todas estas ideas relativamente nuevas del activismo judicial y demás. Pues el derecho es una herramienta que nos debe servir para algo, pues para cambiar, para que nuestros intereses, los intereses de nosotros estén en el poder. Pero, digamos, eso es algo que pienso yo. Pero yo me quedo con esta parte de, ¿hay diferencia entre el orden jurídico o este estado jurídico y estados no jurídicos? Porque tanto Hart como Kelsen como demás me han dicho que a la base simplemente está el ejercicio del poder. Y el estado de naturaleza viene a ser también ejercicios de poder. Ejercicios de poder por cierto tipo de grupos. Entonces yo digo, esto me sirve a mí para entender lo que pasa en la realidad, pero también de pronto me sirve para entender la película, ¿no? Así que vuelvo a la película y con esto ya vamos a terminar. Les he dicho ante quién debe mostrar T'Challa que es el mejor. Él lo demuestra ante el pueblo y ante el pueblo dice, listo, yo ya tengo mi rey, perfecto. Pero no es solamente ante el pueblo quien debe mostrar que es el mejor. Después en la película, más spoilers, va a venir alguien que es el hijo del hermano del rey muerto, o sea, el primo de T'Challa, a decir, yo soy el heredero legítimo del poder de este rey. Y por la serie de rituales y por la serie de normas que están ahí, T'Challa tiene que aceptar ese reto. Y eso se los voy a poner en este linkcito que les tengo acá. Bueno, aquí hay un reto y ese reto ante quién se da. Si se dan cuenta en ese link, ese reto ya no se da ante el pueblo, porque el pueblo ya no importa. De la mitad de la película, del minuto 20 hacia adelante de la película, si nos vemos si nos damos o si la vemos como un ejercicio político, el pueblo deja de importar. Yo ya mostré formalmente que yo soy el rey. El reto, lo que es de verdad, el ejercicio del poder ya no se da frente al pueblo, se da frente a los poderosos. El reto del primo del rey
llega es en la sala donde están los asesores del rey, donde está el que controla la economía, el que controla el ejército, el que controla las tribus, etcétera, etcétera. Frente a ellos es que se hace el reto. Usted no es rey. Yo tengo yo debo heredar eso. Hay otra lucha y la lucha nuevamente ya no está del pueblo. La lucha es frente a los poderosos para mostrarle a los poderosos quién es el más poderoso. Y al final, cuando T'Challa, la Pantera Negra, gana, nuevamente no es ante el pueblo, es ante los poderosos. Ahí está, digamos, el verdadero ejercicio del poder. Entonces, digamos, acá he como metido muchas cosas que es lo que entiendo yo de la película. En la película se trata de mostrar, o como la leo yo, que efectivamente pasa de este estado de naturaleza, donde es una cuestión de poder, no sé qué, a un estado regulado por normas, un estado civil, una sociedad civil, pero en realidad sigue siendo lo que nos decían los marxistas y lo que nos dicen las teorías críticas, un ejercicio de unos poderosos que usan las mismas reglas y las mismas normas para seguirse manteniendo en el poder, y son ellos, ante los que deberíamos justificar que yo sigo teniendo el poder. Eso es lo que yo leo en Pantera Negra. Tiene que ver con orígenes del derecho, tiene que ver con cierto tipo de ejercicios de la fuerza, ciertas narrativas relacionadas con el derecho que siguen estando hoy en día, pero yo ya, digamos, dejo abierta la discusión para que Gina, Daniel me den palo y me critiquen, por favor, a mi lectura sesgada. Excelente, ideológica. Iván. Pues yo la verdad es que, bueno, ya lo verá después. No disiento de su opinión. Entonces vamos a tener algunos puntos en contacto, unas perspectivas bastante comunes, pero ahí hay algunos puntos que quisiera charlar un poco más adelante. Querida Gina, ¿lista? Pues adelante. Sí. Hola a todos, todas. Muy buenas tardes. Bueno, agradezco a Germán, a Iván, a Daniel por haberme invitado a este espacio. Parece un espacio bellísimo donde se trata de revisar cuestiones políticas a partir del cine, ¿no? De la ficción, y eso realmente me parece muy interesante. Sobre todo no solamente porque el cine recrea algún fenómeno político, sino también preguntarnos cómo el cine puede seguir constituyendo, formando una teoría política, ¿no? Creo que eso también es una parte muy importante. Bueno, a mí me llamó mucho la atención el análisis que hizo Iván y de pronto rescatar 2 puntos para seguir con mi presentación. Iván decía algo sobre los contractualistas y cómo los contractualistas se volvían como inactuales, ¿no? ¿En qué sentido? De que no se habían quedado perdidos, sino que era importante, sobre todo en nuestro tiempo, rescatarlos, ¿no? Entonces yo en ese sentido rescataría a un contractualista. A mí la teoría contractual me gusta muchísimo, la utilizo en la mayoría de mis clases, pero si tengo que rescatar a un contractualista, rescataría a Locke, ¿no? Ese cómo describe el estado de naturaleza, el estado de guerra y cómo concibe la comunidad política, ¿no? Cómo de pronto detecta esos problemas del estado de naturaleza, aunque bien al principio lo describe como un estado de igualdad, libertad, ¿no? Hay una ley natural que es la razón, dada por la razón, pero como después, en el transcurso en que va avanzando en ese estado de naturaleza, va detectando ciertos problemas, sobre todo lo que tiene que ver con el castigo, ¿no? El hombre fácilmente en el estado de naturaleza puede volverse un juez de su propia causa porque no existe un juez terrenal imparcial, ¿no? Lo dice Locke en el segundo tratado sobre el gobierno civil cuando está hablando del estado de naturaleza. Y dice que ni siquiera hay que pensar en el estado de guerra, sino que ahí en el estado de naturaleza, cuando usted ha detectado ese gran problema, debe pasar a la comunidad política y se supone que la comunidad política o que en la comunidad política se resolverá ese problema. No existirá un juez terrenal imparcial. Es un poco esta cuestión teórica. Sin embargo, me llamaba mucho la atención lo que mencionaba Iván, porque cuando decía por qué es tan importante en la contemporaneidad pensarnos un poco o pensar esa comunidad política donde supuestamente estamos, ¿no? Y eso es el ejercicio que yo siempre hago con mis estudiantes. Hay una cuestión teórica que dice supuestamente que nos encontramos en una comunidad política, pero si de pronto
analizamos al interior y miramos cómo de pronto estamos resolviendo nuestros problemas, qué tan político tiene eso y qué tan natural tiene eso, ¿no? Eso creo que también es muy importante. Y dicho esto, creo que en la actualidad, en la contemporaneidad, es muy importante de pronto, no voy a decir que existe una diferencia radical sobre el asunto, pero sí es muy importante que tratemos de ubicar, ¿no? Y de detectar ciertos comportamientos que pertenecen a un orden mucho más natural que a un orden político, sobre todo cuando estamos en la comunidad política, porque muchas veces veo que estamos en la comunidad política, decimos que somos supremamente modernos, sin embargo, tenemos cierto tipo de comportamientos que nos ubican más en una cuestión natural, ¿no? Entonces, dicho esto, quiero empezar de pronto hablando sobre ese debate entre lo prepolítico y lo político a partir de un texto de Rudyard Kipling que fue escrito en 1800 y pico, pero que creo que el día de hoy es supremamente importante, nos hace reflexionar mucho sobre el asunto que Iván anteriormente mencionaba y bueno, que nos trae el día de hoy a este espacio, y tiene que ver con ese debate entre lo prepolítico y lo político. Entonces, cuando uno le menciona en el libro de la selva, que es el libro del que voy a hablar, cuando uno le menciona en el libro de la selva, y eso lo digo porque me ha pasado con mis estudiantes, cuando les doy clase de teoría política o de ética, y les digo, tienen que leer el libro de la selva, ellos dicen, profesora, pero ¿cómo vamos a leer un libro para niños? ¿Qué nos puede decir el libro de la selva? ¿Qué interesante puede traer consigo el libro de la selva? Sobre todo porque están muy acostumbrados, diría yo, a esta versión de Disney, y Netflix hace poquito sacó una, pero yo la empecé a ver y no tenía mucho que ver con el libro, bueno, en fin. Y lo más importante o lo más paradójico que trae consigo el libro de la selva, bueno, también los estudiantes podrían pensar, bueno, nos van a hablar de la selva, eso sería lo más natural posible, ¿no? Ahí vamos a encontrar el comportamiento más primitivo posible. Pero en la medida en que ellos van avanzando, y creo que es la gran paradoja cuando uno lee este libro de Kipling, es que uno realmente se encuentra en la selva con un pueblo libre de los lobos, con Mowgli, con Bagheera, con Balú, que realmente cumplen la ley de la selva y que realmente, si bien están en la selva, se podrían representar como una comunidad política. Creo que eso es lo más importante y lo más interesante de ese libro, ¿no? Cómo encontrar en la selva, porque tenemos de pronto como ese estereotipo, a propósito de lo que decía Iván, esa preconcepción, de que, bueno, nos hablan de la selva y es una cuestión completamente natural, pero el gran reto de Kipling es decirnos, ojo, ahí en la selva también puede haber la posibilidad de una comunidad política y la voy a representar por el pueblo libre de los lobos, la voy a representar por la figura de Balú, la voy a representar por la figura de Akela, de Bagheera, ¿no? Pero también va a estar ahí esos personajes que siempre entran a desestabilizar esa armonía, ¿no? Esa armonía que se está tratando de construir en la selva. Y aparece un grupo, que a mí me parece que es un grupo fantástico, sobre todo, bueno, cuando yo siempre cuando digo esto, la gente como que, Dios mío, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Pero siempre lo coloco de ejemplo. Hay un cuento en el libro de la selva, creo que es el segundo o el tercero, que se llama La cacería de K, que describe a un pueblo que es el pueblo de los monos, ¿no? Los Bandarlog. Y creo que esa figura es supremamente importante en el libro porque es todo lo opuesto a el pueblo libre de los lobos, ¿no? Un pueblo libre que tiene claro que esa libertad o solamente podría mantener esa libertad si cumple las normas y las reglas de la selva, ¿no? Entonces, ahí también hay mucho de político, bueno, porque además de tener un jefe, y cómo es el jefe, ahorita voy a hablar de él, que es Akela, además de eso, siempre están muy conscientes de la importancia de cumplir las normas. Incluso Balú es el que enseña las normas a los lobos y es el que le va a enseñar las normas, todas las normas, las leyes de la selva a Mowgli para que Mowgli se pueda mantener con vida, porque es el diferente, ¿no? En la selva, no es el niño en la selva. Entonces eso va a ser muy importante. Pero volviendo a este grupo, que es como ese antagónico, aparecen los Bandarlog y los denominan el pueblo sin ley, ¿no? Entonces la gran pregunta es, ¿qué trae consigo, qué características tienen los Bandarlog que son denominados el pueblo sin ley?
Y me gusta muchísimo cuando Kipling, el autor, dice, bueno, es que ellos están en el consejo, pero cuando están en el consejo lo que hacen es rascarse y sacarse los piojos. O sea, imagínate, están en el consejo, en ese lugar tan importante donde se toman las decisiones, pero ellos se están sacando los piojos. En cambio, miras el Consejo de la Roca, ¿no? El Consejo de la Roca, en el que está Kela, en el que están los lobos, que es el pueblo libre de los lobos. Ahí realmente se toman todas las decisiones. Incluso ahí es que se toma la gran decisión de que Mowgli pertenezca a la manada, ¿no? Entonces, van apareciendo estos antagónicos que son muy interesantes y es ese gran debate entre lo prepolítico y lo político, ¿no? Otro aspecto que me parece muy interesante es este tigre, Shere Khan, que todo el tiempo está tratando de desestabilizar. Y es muy interesante el personaje porque, bueno, los Bandarlos están completamente desorientados, para ellos no hay ningún tipo de orientación, pero este sí tiene como las cosas claras. Sin embargo, todo el tiempo está pensando en él. No hay ningún momento en que piense en el bien de la selva. Hay algún acontecimiento que necesita que todos estemos juntos. Para él eso realmente no existe. Y también es como ese gran enemigo de Mowgli, ¿no? Entonces, ese personaje también siempre está como tratando de desestabilizar la ley, las reglas, así las conozca porque las conoce a la perfección. Y hay otro aspecto, de pronto como para volver a esa cuestión política en el libro de la selva, que a mí me llamaba mucho la atención, lo estaba discutiendo el día de ayer con mis estudiantes. Hay un cuento donde hay una sequía. Entonces Mowgli no conoce la sequía, es la primera sequía que va a tener. Entonces al principio Mowgli lo ve como un problema muy individual, como que a él eso realmente no lo va a afectar. Sin embargo, me llama mucho la atención como Ati, que es el elefante, ¿no? Una figura también supremamente política en el libro, como Ati hace que todos hagan una tregua y todos vayan a tomar el poquito de agua que tienen ahí y que les queda esa sequía. Entonces yo hablaba con mis estudiantes y les decía, fíjense cómo en la selva, una cuestión que hemos concebido completamente natural, existe la posibilidad de que se den las treguas, ¿no? La tregua, y la tregua realmente yo lo podría relacionar con toda una cuestión política, ¿no? Entonces, creo que este gran debate entre lo prepolítico y lo político, el libro de la selva, pues, a partir de sus personajes y de la misma historia, creo que lo muestra muy bien. Y de pronto, ahora ya habiendo hablado del libro de la selva, me gustaría de pronto, siguiendo a lo que decía anteriormente Iván y su análisis que hacía de Pantera Negra, a mí me parece que Pantera Negra, bueno, otra vez como un poco lo del libro de la selva, uno de pronto puede decir, bueno, esta película, pues, ¿qué me puede decir a mí de lo prepolítico y de lo político, de estos comportamientos políticos y prepolíticos? A mí me llamaba mucho la atención el inicio de la película. No sé si recuerdan que aparecía como especie de un narrador y decía como que al principio todos se estaban matando con todos y después eligieron a un rey y un pueblo decidió no organizarse y se alejó, ¿no? Que es este pueblo, que ahora no recuerdo cómo se llama, pero que es este pueblo que después vuelve y los ayuda ya en esa batalla final. Y a mí esa parte me parecía muy, muy interesante porque me recordaba a un texto que a mí me gusta muchísimo, que es el mito de Prometeo, ¿no? De Platón. Y la gran pregunta en el mito de Prometeo, bueno, ¿qué necesita el hombre, no? ¿Qué necesita el hombre? Y con eso me doy cuenta que esa pregunta sí tiene sentido, ¿no? Porque aquí, para que estos hombres no se mataran los unos con los otros, pues necesitaban la figura de un jefe, ¿no? Y ese jefe podría representar, ahora también habría que revisar qué tipo de jefe queremos, pero ese jefe en ese momento específico podría representar el saber político. Por eso realmente fue que me recordó al mito de Prometeo, cuando Prometeo quiere buscar las capacidades del hombre, porque en esa repartición que se hizo, pues no, el hombre no tuvo absolutamente nada. Entonces, por eso está la pregunta esta de qué es lo que necesita el hombre. Aparece la cuestión de la sabiduría, aparece la cuestión del fuego, pero Prometeo no puede robar el saber político, ¿no?
Prometeo no puede robarle el saber político a Zeus. Entonces, empiezan a vivir los hombres, empiezan a matar los unos con los otros, el hombre fácilmente podría ser juez de su propia causa, las ciudades se estaban destruyendo, y ahí el mismo Zeus dice, yo tengo que darle a ellos el saber político. Y hay una pregunta muy interesante, porque le preguntan a Zeus, bueno, ¿y se lo damos a unos cuantos o se lo damos a todos? Y Zeus contundentemente dice, a todos. Entonces, nuevamente, o sea, ¿para qué uso este texto? Porque realmente demanda la importancia del saber político, ¿no? El saber político en pro de la seguridad, el saber político en pro de vivir bien, ¿no? Entonces, creo que esa primera parte de Pantera Negra me hacía mucha ilusión porque me recordaba al mito de Prometeo, y esa última parte cuando Zeus decide darle el saber político a todos, ¿no? Y el que realmente no lo quiera, pues no puede vivir aquí. Todos, absolutamente todos, tienen que tener el saber político. Otra cuestión de pronto que me llamaba la atención en Pantera Negra era la cuestión del consejo, y creo que Iván la mencionaba, ¿no? Cuando se reunían. Pero a mí ese consejo, a mí me hubiera gustado que ese consejo hubiera estado como más, no sé, como más en una cuestión política, como que se debatiera más, donde que hubiera muchísima más deliberación. Lo sentía como un poco un consejo, bueno, como muy calmado. Entonces el rey hablaba y ellos decían una que otra cosa. En cambio, cuando yo pensaba en el consejo de Aquela, en el pueblo libre de los lobos, en que Aquela daba la palabra, en que invitaba a la deliberación, en que preguntaban si estaban de acuerdo, y lo preguntaba varias veces. Entonces, creo que si bien existe la figura del consejo, que eso hace de pronto que Wakanda tenga una connotación política, pues creería yo que le falta muchísima más fuerza a ese consejo. Y bueno, otro aspecto, no sé si Iván lo va a tocar más adelante, pero a mí me llamó muchísimo la atención, y es el vibranio, ¿se llama, Iván? Me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque este es como toda la disputa que aparece ahí, y también un poco el miedo, ¿no? El miedo de que las demás, de que sepan en el exterior de que esto existe. Y eso también me recordó a un cuento del libro de la selva, que se llama El Ancus del Rey, ¿no? Mowgli está con Kaa, la serpiente, van a una cueva donde hay una cobra, y la cobra tiene un montón de tesoros, y Mowgli se lleva el Ancus del Rey. Pero Mowgli realmente no se la lleva con la intención de que con esa intención que se la podría estar llevando un hombre. O sea, él se la llevó porque ahí estaba tatuado los elefantes y todo lo demás, pero cuando él realmente se da cuenta o le dice, mira, es que este Ancus puede traer la muerte, significa la muerte, con él se han matado a tantas personas, en fin, él lo tira y los hombres lo recogen, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque es que este vibranio realmente lo que causa es eso, es la disputa entre los hombres, todos lo quieren, y eso también era un poco lo que causaba el Ancus del Rey. Al final de cuentas, Mowgli ve cómo muchos hombres están muertos en la selva porque estaban luchando por el Ancus, ¿no? Entonces, eso también me llamó mucho la atención, cómo este elemento realmente es como esa disputa, ¿no? Como esa disputa que siempre está ahí, y que también significa el miedo porque ellos no quieren que vengan a atacarlos por esa razón. Entonces, eso también me pareció como muy, muy interesante. Y bueno, yo creo que le doy nuevamente le doy la palabra a Daniel. Creo que ya hablé demasiado, pero bueno, de pronto, como para resumir, yo creo que es muy importante, es muy, muy importante tratar siempre de diferenciar. Yo sé que no van a estar las diferencias exactas, pero tratar de diferenciar qué es lo que realmente constituye una cuestión prepolítica y qué es lo que realmente constituye una cuestión política, ¿no? Ahora, algo también muy interesante, y tiene que ver mucho de pronto con una percepción un poco más ciudadana, y es que muchas veces nosotros creemos que estamos en la perfección de la comunidad política. Sin embargo, empezamos a ver como esas manchas que van apareciendo dentro de esa comunidad política. Y también me llamaba mucho la atención
cuando Iván estaba ya hablando propiamente del contrato, y hay una sesión, o sea, el contrato al final de cuentas, esta cuestión contractual al final de cuentas implica una cesión de voluntades, ¿no? Yo te cedo parte de mi libertad, pero tú debes garantizarme mi propiedad, no mi libertad, mi vida, mis bienes, no es como un poco la estructura. Sin embargo, yo conversaba con mis estudiantes porque creo que también hay que, bueno, no tratando de polemizar, pero sí realmente hay que pensar el asunto, no solamente que se quede en esa distinción, sino ya estando en alguna de las dos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Y yo conversaba con mis estudiantes algo que era muy importante y es, bueno, ¿y qué pasa? Aunque eso no voy a de pronto a tratar de plantear una historia única sobre eso, o sea, no quiere decir que eso siempre pase, pero ¿qué pasa entonces cuando el Estado, que debe garantizar nuestra propiedad, o esa comunidad política, o ese jefe de la comunidad política debe garantizar mi propiedad y realmente no la garantiza, sino que atenta contra mi propiedad, ¿no? Esa creo que es una pregunta muy interesante, ya estando en la comunidad política. Y también otra pregunta, como una pregunta de vuelta, bueno, ¿y qué pasa si yo todo el tiempo estoy tratando de no, de ir contra una cuestión institucional que realmente de pronto, porque también ahí hay algo muy importante, y es que a veces siento que hay una sola historia única sobre las instituciones y la importancia de las instituciones. Yo creo que hay que dejar de estar pensando todo el tiempo que las instituciones están ahí para cohibirnos y para controlarlos. Muchas veces, muchas instituciones están ahí para garantizar una seguridad. Entonces yo creo que debemos movernos, o sea, debe haber realmente como un equilibrio de las historias con respecto a las instituciones y con respecto al papel del Estado y con respecto al papel de la policía. No, muchas cosas pasan, pero otras cosas tampoco, o sea, otras cosas no pasan. Entonces, yo creo que ya estando en la comunidad política, también el ejercicio sería ahora, bueno, ¿qué está pasando en la comunidad política? ¿Realmente yo estoy cumpliendo? ¿Realmente yo en términos de ciudad, o realmente me estoy comportando como un ciudadano? ¿Realmente tengo claro qué significa esto de la ciudadanía? ¿No? Y también revisar si efectivamente el Estado está conservando mi propiedad, mi libertad, mis bienes, mi vida, o si realmente está atentando contra ella, ¿no? Yo creo que eso es muy importante también tenerlo en cuenta en este debate entre lo prepolítico y lo político. Muchas gracias, Gina. Nada más para que no se nos olvide algo que puso en el chat Iván, pues la reforma tributaria, ¿no? Y ya vamos a hablar de eso en unos minutitos. Venga, buenísimo. Pero yo quiero decir algo porque, bueno, todos los que me conocen saben que yo hablo demasiado. De pronto, como este es un espacio para estudiantes, recomendar dos series que, bueno, una la vi el año pasado y la trabajé con mis estudiantes este semestre la vimos, y otra serie que ya tiene como 2 años, como también como para repensarnos un poco, y la primera se llama en inglés When They See Us, que es una serie original, una serie limitada, una miniserie de Netflix, está ahí, y en español se llama, creo, Así Nos Ven. Y hay una que me gustó muchísimo, 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 porque mostraba como la otra cara, eso no quiere decir que yo esté en defensa de ciertas cosas, aclaro, pero mostraba como la otra cara de la policía que en estos tiempos ha sido tan cuestionada, ¿no? Y se llama Antidisturbios, ¿no? Esa serie también es una bueno, hasta el momento es una miniserie y me pareció muy, muy, muy interesante. Y bueno, hay otra, y ya como para terminar, hay una película que a mí también me gusta mucho como para seguir este debate entre lo prepolítico. Denme en un momento que se me está descargando el computador. Para seguir este debate entre lo político y lo político, dado de pronto por las instituciones, y se llama tres anuncios a las, por si de pronto los estudiantes la quieren ver o quieren seguir ahondando sobre el tema, esas recomendaciones creo que estarían bien. Bueno, ya. Excelente. Daniel, adelante. Listo. Bueno, hola a todos y a todas, espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Gómez, también soy profesor en el Departamento de Derecho, en el área de Derecho Laboral, entonces estoy como un poquito fuera de los temas de los que normalmente enseño, pero eso me parece chévere
porque me permite pues como reconectarme con ciertos asuntos, ciertos tópicos, los que digamos siempre tiendo a volver. Entonces, antes de empezar a comentar, digamos, Black Panther y también, digamos, referirme a algunas de las cosas que dijo Iván, que me parecieron muy interesantes, también Gina, en su intervención, dijo cosas que quedaron resonando. Quería simplemente hacer como una reflexión sobre por qué Black Panther es una película tan importante. Y es que es hasta Black Panther que por fin tenemos un superhéroe negro en el universo de Marvel. Y eso es una cosa que hay que resaltar porque precisamente la relevancia de la película, además de que es una historia interesante y hay toda la acción del mundo y toda la cosa, es que hasta ese momento la historia de los superhéroes siempre había sido una historia blanca. Quienes eran los superhéroes, quienes salvaban el mundo al final del día, quienes siempre, digamos, terminaban por hacer esta retoma, digamos, del mundo de las manos de los malvados, siempre eran personas blancas. Entonces ahí es como cuando esta película llega y tiene como un contrarrelato, y es por eso que es una película que es como tan significativa. Sin embargo, eso también hay que tenerlo como en cuenta en el sentido del contexto. Y es que de todas maneras Black Panther como película es una película, digamos, que a través de los ojos de los Estados Unidos lee a África, que también es una cosa bien interesante, como esta disputa entre los dos hermanos. Un hermano es el hermano africano, el otro es el hermano afroamericano. Y también cómo están conectados a través de este tema de fronteras. Es una cosa bien interesante. Pero bueno, y ya para cerrar esta parte, como de este análisis previo o digamos sobre la metadiscusión que estamos teniendo sobre derecho y cómo se refleja, digamos, en la película, también quería hacer como un comentario respecto a no solamente que Black Panther rompe como con todo este tema de la invisibilidad de las personas negras en el cine, sino que también hay que recordar que el derecho jugó un rol muy importante en esa invisibilidad. Es decir, la razón por la que, digamos, solamente hasta ya segunda década del siglo XXI nosotros tenemos películas que resalten superhéroes negros, es porque el derecho reguló en muchas maneras el contexto, sobre todo en los Estados Unidos, quién podía hacer cine, qué se podía decir y qué no. La censura como un mecanismo de exclusión social y racial como un mecanismo para silenciar ciertas voces es algo que se reflejó sin duda en el cine y que de alguna manera también impedía que se tuvieran discusiones y que se presentaran, digamos, estéticas, relatos, narrativas que, digamos, contrariaran como esa vida, esa gran limitación. Entonces ahí creo que también es importante señalar que esa relación entre cine y derecho no es solamente como el cine retrata el derecho, sino también como el derecho termina por condicionar lo que hay en el cine. Dicho eso, ahora sí volviendo pues como al tema ya sustancial, quería empezar por retomar esta idea de que Iván mencionaba de la legitimidad, y es esta idea de, digamos, cuál es el origen del poder que tiene T'Challa en relación con su pueblo, es como esta idea de toda la legitimidad es una discusión sobre el origen, digamos, no solamente, digamos, de la fuerza, sino de por qué esa fuerza tiene que ser obedecida. Entonces, esa es una categoría que me acompañó durante todo el tiempo que escuchaba la intervención de Iván y que también me acompañó bastante mientras veía la película. Lo segundo es que, digamos, solamente como para situarlos un poco, una de las cosas que trabajo en el derecho es la intersección entre raza y derecho. Entonces, por eso es que voy a seguir volviéndome siempre a este tema. Una cosa que quería señalar sobre la película es esta reflexión que se hace sobre cómo lo negro tiene derecho. Y es que yo creo que una versión que nos han contado nosotros sobre el derecho y la forma como el derecho se construye y qué es el derecho, es una versión que también pasa por un lente racial, es un lente blanco. El derecho lo entendemos como instituciones que están escritas y que están codificadas y que se aplican de acuerdo con unos parámetros que en última son parámetros eurocentristas. Y entonces yo creo que también es importante esa reflexión que hace Iván sobre, digamos, cómo se refleja el derecho en Black Panther, porque nos permite entender que, digamos, las sociedades que nos habían vendido como sociedades, digamos, primitivas, que no tenían derecho, que no tenían regulación, en realidad sí la tenían. Y creo que también eso es parte de esa labor que cumple la película, como que el derecho no es un invento blanco, no es un invento europeo, sino que toda sociedad busca maneras para regular sus relaciones sociales, incluyendo, en este caso, la transferencia del poder. Entonces eso me pareció que es un punto importante para resaltar. Lo otro que quería señalar era este tema de Wakanda como un secreto que eventualmente se revela.
una trama importante de toda esa película de Black Panther es como Wakanda es un secreto. Nadie puede saber qué es Wakanda, dónde está Wakanda, porque de alguna manera hay temor sobre lo que puede pasar si los conocimientos, la sabiduría de Wakanda termina siendo conocida por todos y termina siendo mal utilizada. Y yo creo que eso también, digamos, es una alegoría, en cierto sentido, a la forma en la que el derecho también se ha relacionado con las personas negras y en general con las personas racializadas. Como que el derecho ha tenido a encasillar, a presentar una imagen, a reducir a un cierto rol a ciertos grupos sociales, en este caso, pues la población afrodescendiente. Y entonces existe todo un temor de qué pasa cuando uno rompe ese rol, rompe ese molde en la que el derecho ha puesto a una determinada población o un determinado grupo. Entonces, ya yéndome como al final de la película, está el momento en el que Wakanda por fin es revelada. Está como la parte final de la película donde sale T'Challa en Naciones Unidas, señalando cómo quiere compartir su conocimiento y de su pueblo con todo, digamos, con todo el mundo. Y eso me parece que es una parte interesante porque es de nuevo esta idea de la ruptura del esquema, la ruptura, digamos, de el arquetipo racial que de alguna forma reduce a una visión unidimensional a todo un pueblo y a una comunidad. Bueno, eso respecto al tema de Pantera Negra, y entonces ahora como queda más, digamos, me queda poco tiempo, voy a pasar a referirme a la película, a la película que yo quería discutir con ustedes hoy, que es Django. Django con D, DJ, Django Unchained, Django sin cadenas, ese es como el nombre en español. Y la historia de Django es una historia muy interesante. Primero que todo, esta es una película de Quentin Tarantino. O sea, está llena de sangre, está llena de violencia. Esta es una película en la cual cada 2 minutos alguien están decapitando, a alguien están disparando. Mejor dicho, es una película un poco gore en este sentido. Y eso, digamos que hace parte como de su encanto también, pero es una película que cuenta una historia que también es bastante llamativa. Django era un esclavo que era una persona que era, digamos, era propiedad de otro. Y Django, en el contexto de la esclavitud, digamos, encontró el amor de su vida, encontró esta mujer que se llama Hildy, y ahorita vamos a hablar un poco sobre la historia detrás de Hildy, pero entonces él encuentra a Hildy, se casan y eventualmente tratan de escapar del yugo esclavista del amo y tratan de huir, son capturados, el amo lo que decide es venderlos y venderlos separados para que nunca se puedan reencontrar. Entonces la película inicia cuando Django está siendo transportado y luego de haber sido vendido en una subasta de esclavos. Esto de nuevo, en el contexto de la película, estamos en Texas, en 1858, antes de la guerra de secesión de los Estados Unidos. La esclavitud es completamente legal. A Django ya lo vendieron, y entonces ahí empieza la película. ¿Qué pasa a continuación? Alguien viene y rescata a Django. Es un doctor, el doctor Schultz, que es un alemán, y este señor es un cazarrecompensas. Entonces lo que hace el doctor Schultz es servir como, digamos, un auxiliar de la justicia, cuya labor es ir a matar criminales para luego ir a cobrar una recompensa que el sistema judicial le ofrece por haber colaborado con la justicia. Entonces él mata a las dos personas que estaban en ese momento transportando a Django y decide quedarse con Django. Y entonces ahí empieza toda la historia de este par, que es la que se desarrolla a lo largo de la película. Haciendo como un fast forward, la película llega a un punto en el cual Django eventualmente es liberado por parte de este señor, el doctor Schultz, que era un dentista, y decide acompañarlo pues como en sus labores de ser cazador de recompensas. Entonces lo acompaña a matar a los criminales para cobrar las recompensas, etcétera. Y eventualmente hay como un momento de acercamiento entre los dos que hace que el doctor Schultz se comprometa a buscar la liberación de quien era la esposa de Django, de Hildy. Entonces esa es como la segunda parte de la película. Ya cuando vamos a ver cómo liberamos allí a Hildy, que sigue siendo esclava, y que, digamos, en el momento en el que la encuentran, de hecho, está completamente confinada en un sitio, que siendo castigada porque se había tratado de escapar una vez más de la esclavitud. La película eventualmente termina con, obviamente, todos los malos muertos. El amo esclavista de Hildy termina muerto, igual que todos sus secuaces. Terminan muertos también como algunos miembros, como los capataces de la finca, etcétera. Muere también el Dr. Schultz, como este buen personaje de la película también fallece, y eventualmente entonces Django puede escapar con su querida esposa, y ahí empieza la guerra civil en los Estados Unidos. Empieza la guerra
la guerra de secesión. Listo, entonces es como la historia de la película, cosas que me gustaría resaltar y que tienen que ver con estas conversaciones que estamos teniendo hoy. De un lado, quisiera resaltar la idea de la esclavitud como figura jurídica, como figura económica. Y es que toda la película está basada en una premisa, que es un hecho cierto, que creo que uno nunca debe perder de vista. La esclavitud no era una situación de hecho, era una situación jurídica, regulada por el derecho de bienes. La esclavitud era una figura jurídica especial dentro del derecho de bienes, pero en última la relación que tenía un amo con su esclavo era la relación que tenía una persona con cualquier otra cosa, con un animal, con cualquier tipo de bien. Entonces, la forma en la que el derecho no solamente, digamos, regula relaciones entre personas, sino que también determina quiénes son y quiénes no son personas, y quiénes tienen y tienen no reconocimiento en relación con, sí, como con una comunidad política. Esa creo que es una conversación que uno puede hoy ver muy visible, por ejemplo, en toda la discusión sobre los derechos de los animales y cómo en la discusión sobre los derechos de los animales hay toda una conversación sobre cuál es el tipo de estatus jurídico que deben tener los animales en nuestro sistema y de qué manera se les puede reconocer algún tipo de derecho. Esa conversación sobre cuál es el estatus, si de cosas o de seres sintientes o cuál es el tipo de reconocimiento jurídico que tienen, fue una discusión que en algún momento se vio en torno a la esclavitud. ¿Cuál es el estatus jurídico que tienen los esclavos y cuál es el estatus jurídico que deben tener? Entonces, lo primero que todo, también este tema de la esclavitud como figura económica, es que la esclavitud no era simplemente un asunto, digamos, de odio, de violencia. Cuando uno piensa como en temas raciales, siempre piensa en el Ku Klux Klan, que eventualmente aparece en la película y demás, pero la esclavitud en últimas era un elemento completamente económico. La razón por la que existían esclavos y la esclavitud fue un negocio que duró durante tanto tiempo en las Américas es porque era un negociazo, económicamente hablando, mano de obra gratis que uno posee, que uno puede vender y que va a ser productiva por mucho tiempo, sin ningún tipo de compensación, sin ningún tipo de derecho. Entonces también la forma en la que el derecho reconoce ese tipo de apropiaciones del trabajo. Cuando uno piensa en esclavitud, uno en últimas también tiene que pensarlo desde el punto de vista del derecho laboral como una forma de apropiación del trabajo, no solamente de la persona, sino de todo lo que la persona produce, como por ejemplo sus hijos, que también es una parte bien interesante. En otras películas sobre la esclavitud, por ejemplo, 12 Years a Slave, hay toda una discusión sobre qué pasa con los hijos de las personas esclavizadas y es que eran subastados también en los mercados esclavistas de manera independiente. Entonces, como cuando a una perrita, una gatita que tiene crías la separan, eso no pasaba con las personas en las épocas de la esclavitud y era completamente legal. De nuevo, esto no era un asunto de hecho, era un asunto completamente jurídico. Para no extenderme mucho, aquí quería mencionar como dos cosas también muy importantes de la película y que seguiré volviendo a ellas. La primera es el ritualismo jurídico que hay en toda la película de Django. O sea, Django es una película con mucha violencia, pero hay como una trama que está por debajo y es la trama de la violencia se tiene que ejercer de acuerdo con el derecho. Entonces hay toda una parte en la que, por ejemplo, cuando el doctor Schultz mata o está capturando a las personas que en ese momento estaban transportando a Django cuando todavía era esclavo, los hace firmar una nota de libertad para señalar que ellos habían vendido legalmente a Django y que entonces él era ahora el propietario. O por ejemplo, cuando estaban en toda esta parte de otro momento en el que iban a capturar a otro criminal, le dicen al señor, acaba de matar, este señor, el doctor, acaba de matar a uno de los fugitivos para cobrar la recompensa, y entonces van y dicen, como usted que acaba de hacer, vaya y busque al sheriff, pero no al marshal. Como todo el tema también, quién debe lidiar como con todos estos conflictos y cómo el derecho en últimas es un sistema que es supremamente ritualista. En Django, toda la discusión es cuándo podemos matar a quién y en qué momento podemos hacerlo. Es toda la discusión sobre, digamos, cuál es el tipo de violencia que el derecho ampara y el tipo de violencia que el derecho no ampara. Porque cuando el derecho no ampara la violencia, la consecuencia es la retribución, que también está presente a lo largo de toda la película. La idea de que el momento en que se da la ruptura del derecho, inmediatamente hay una consecuencia que es la retribución con más violencia. Me estoy extendiendo mucho, no sé si voy como muy... Bueno, y ya para ir cerrando, otras cosas que también me parecen muy interesantes es, por ejemplo, la idea, volviendo a este tema de la forma en la que el derecho crea tipos.
de personas, crea como arquetipos y crea cajitas donde las personas pueden existir y donde no pueden existir. Hay una parte de la película en la cual el doctor Schultz le dice a Django que para poder acompañarlo en su viaje, que para poder, digamos, convertirse en un cazador de recompensas, él tiene que hacerse pasar por su valet. Entonces él va a acompañar al doctor Schultz en su viaje, pero necesita fingir que es su valet, que es su, digamos, su criado. Y le dice a Jan una cosa que me parece muy significativa, le dice, you cannot break character, tú no puedes salirte de tu personaje, porque si te sales de tu personaje nos morimos los dos. Y eso tiene mucho que ver con la idea, por ejemplo, en la que aún hoy el derecho regula personajes y tipos de personas. Pensando en otro contexto, por ejemplo, en el tema del reconocimiento de derechos o de identidades trans. La forma en la que el derecho, por ejemplo, hoy dice, en el momento en el que usted se sale de aquello que es prescrito, para usted y la forma en la que usted va a vivir su vida va a haber consecuencias. Esas consecuencias a veces son consecuencias jurídicas, otras veces son consecuencias materiales, bajo la forma de violencia extralegal y demás, pero siempre va a haber consecuencias. Y en últimas, esas consecuencias están supremamente condicionadas por el derecho. Entonces, también la manera en la que el derecho no solamente regula la violencia, sino que regula los espacios en los que las personas pueden existir y sanciona la disidencia, sanciona cualquier tipo de ruptura con ese espacio prefabricado en el que se ha dicho en el que las personas deben estar o no deben estar. Bueno, yo con eso ya me callo, siento que me extendí demasiado. Entonces, Germán, te doy de nuevo la palabra, qué pena. No, tranquilo, Daniel, la verdad es que pues me han dejado con mil cosas que decir, pero también el último que habla normalmente es el que sufre un tanto más, porque ya hay muchos platos sobre la mesa y hay que realmente llegar a estos puntos. A mí me gustaría más que establecer digamos, una idea nueva, regresar a todos estos platos que están servidos en la mesa, ¿no? Y me gustaría mucho empezar donde Daniel se queda e ir como en la parte retro con Gina y después un salto con Iván. Y me gusta mucho este planteamiento de Daniel en donde dice, bueno, pues cuidado, ¿no? El derecho, pues es lo que distingue quiénes son seres humanos y quiénes son cosas. Y en esa idea de derecho, muy ligado en el sentido de lo que comentaba Gina, pues también la idea pues, clásica de la modernidad, de la separación de aquellos que son racionales y que constituyen un ejercicio de poder político de la polis en el sentido aristotélico, bueno, pues claro, es la racionalidad lo que determina la superioridad de lo civilizado de los salvajes y los bárbaros. Entonces, en el meollo, me atrevo a decir como punto de partida, porque en el meollo de los tres elementos que acabamos de escuchar, de las tres ponencias, pues está el colonialismo. Y es un ejercicio brutal de colonialismo. Porque la noción, eso me llevaba a pensar una alegoría, pues, bonita. Hace algunos años daba una conferencia sobre Alicia en el País de las Maravillas y me acordó mucho del poema del Jabberwocky. Y en el poema del Jabberwocky de pues Humpty Dumpty, después de narrarlo, que no lo voy a leer en inglés y menos en inglés porque es algo inentendible, cuando terminas de leerlo, pues no dice nada, ¿no? Entonces Alicia literalmente pues termina confundida y le pregunta qué es eso y de qué trata. Entonces Humpty Dumpty le dice, cuando yo uso una palabra, significa exactamente lo que yo quiero que signifique. Y justamente esa es la idea de la producción del derecho moderno. Esa es la idea de la producción del ejercicio de las instituciones de la modernidad, que fueron impuestas de una manera, uno de mis alumnos de Historia del Derecho bien bonito me decía en mi curso esta semana, profesor, entonces podemos hablar de la recepción del derecho moderno en América Latina. Le digo, no hubo recepción, hubo imposición. Hay que decirle las cosas por su nombre. Aquí hubo imposición y sigue habiendo imposición. Y bajo esta lógica, detrás de este poema de Jabberwocky, que puede significar nada o puede significar todo,
Solamente depende el significado y el significante de aquel que lo emite. Es en el caso Humpty Dumpty. Y en el caso de Humpty Dumpty es el derecho, es el poder. Y bajo esta narrativa, en los diferentes ángulos de las charlas, decía Daniel hace rato, bueno, pues es que el derecho justificó la esclavitud, y eso afortunadamente ya lo hemos visto en mis grupos de historia del derecho, los procesos institucionales de la construcción de la esclavitud, incluso aquí en Cartagena, y la próxima semana ya verán, nos vamos a entretener mucho con un ejercicio de esclavitud, pero el asunto es, bueno, la idea particularmente es que ¿por qué seguía esta concepción casi en el siglo XIX y casi hasta el XX? Pues porque era un negociazo, la economía triangular. Y eso también lo hemos platicado mucho en la clase, ¿no? Y cómo esa economía triangular en donde sacas esclavos de un continente, los transportas a otro continente en donde robaste tierra, cometiste genocidios, te apropiaste de la tierra y pusiste gratis, casi gratis, a trabajar a un grupo de personas traídas, arrancadas de un lugar para crear transformación de mercancías, como el azúcar. Y de esa azúcar que vas a colocar en todo el mundo, es el tercer punto de la economía triangular, una vez que lo colocas, pues vas a tener todas las ganancias, ¿no? Y lo que yo siempre les decía a mis alumnos, amigos, alumnas y profesores también, pues es, claro, cuando nosotros vamos a Holanda, cuando vamos a Francia, cuando vamos a Bélgica, cuando vamos a Londres, decimos, uy, qué bonitas ciudades, ¿no? Sí, pero esas ciudades están labradas pues, con nuestra sangre, con nuestra tierra. Literalmente establecieron esa desapropiación y construyeron su riqueza, particularmente como Estados Unidos, a partir del genocidio, de la esclavitud y particularmente de la usurpación, del trabajo y de la desposesión. En esa línea argumentativa me gustaría apoquinar en qué hay en este punto cuando establecemos esta división de, bueno, pero es que en las ciencias sociales se establece que el ejercicio del poder y el derecho nacen, pues normalmente a partir de esta ficción llamada contrato social, lo que se establecía un tanto con Gina y con Iván. Sí, pero esta narrativa, pues, de contrato social que divide al mundo entre dos concepciones, una de acuerdo a lo racional y una de acuerdo a lo salvaje y irracional, la naturaleza, pues es una tradición súper occidental, ¿no? Si les preguntamos a los quechuas o los aymaras, si les preguntamos a los a los tzotziles, a los nahuas, pues tienen otras interpretaciones del mundo. Pero esas interpretaciones de mundo se nos han impuesto solamente, como la imposición, ahora sí regresando un poco a Black Panther, sobre esta idea de, no sé si recuerdan el paneo y la construcción en 3D súper bonita de la ciudad de Wakanda. Cuando aparece la ciudad de Wakanda, ponen casi un slow motion y un paneo muy profesional, y pues yo, cuando estaba comiendo mis palomitas y estaba con mi bebida ahí, no recuerdo si era cerveza y la metí legal o no, pero el asunto es que pues boté la carcajada. Y boté la carcajada porque pues, era Nueva York. Tenían un trenzote, tenían un montón de edificios, y entonces ahí está el punto que me gustaría destacar. Las aspiraciones también son contenidas en un velo que no nos permite pensar más allá de la representación. Y el cine particularmente vive de la representación. Pero también ¿saben quién vive de la representación? Las ciencias sociales. Las ciencias sociales representan la realidad a partir de un puñado de autores que determinan lo que es real. Y en esa lógica determinan lo que no es real al mismo tiempo. Por ejemplo, pueden decir la separación entre quién es civilizado y quién no es civilizado. Quién es racional y quién es esclavo. Las propias ciencias sociales, por ejemplo, en el trabajo de Susan Buck-Morss, cuando habla de Haití
de Hegel a Haití, denuncia cómo Locke o Hobbes pues fueron empresarios negreros. Y la justificación de su propia construcción del ejercicio de la igualdad que buscaban, pues claro que buscaban igualdad entre blancos, no buscaban una igualdad universal. ¿Cómo se ha leído en esa tradición? Pues es una tradición progresista muy interesada dentro de la lógica del propio sistema de inclusión del liberalismo. Pero ahí es donde me gustaría plantear justamente la cuestión de Black Panther al respecto del poder, también de Django, por supuesto, y del libro de la selva. Algo que me encantó de la exposición de Gina fue la noción de la ley de la selva, porque esa noción de ley de la selva pues va al punto que estoy charlando en este momento. La separación, cuando hablamos tradicionalmente en la historia del derecho, en la teoría del derecho, el propio Kelsen lo nombra, los argumentos de Marx también van relacionados con esto. La tradición occidental está literalmente imbuida en esta separación, en la separación de lo civilizado y lo que no es civilizado. Donde no está la civilización, no hay derecho, no hay instituciones políticas. Precisamente esos fueron algunos de los elementos constitutivos de la colonización y el ejercicio sobre el que se desarrollaron las instituciones modernas como la única alternativa. Y es ahí donde me preocupa. Cuando entramos a una biblioteca y encontramos un anaquel, ¿qué es lo que podemos leer? Lo que hay en el anaquel. Cuando encontramos una biblioteca que solamente tiene 4 libros sobre historia universal, y los 4 libros, uno fue escrito por un holandés, el otro por un francés, el otro por un inglés y el otro por un norteamericano, pues vamos a darnos cuenta que la historia universal, como dice Guja, pues solamente está uniformándose de acuerdo a una representación de intereses validados bajo una propia imagen de mundo. Es así como lo que decía Daniel hace rato, importantísimo, al respecto de estas alteridades que ocultó la propia construcción del Estado moderno. El Estado moderno pues trató de establecer la noción de la igualdad, de la inclusión, a partir de la propia atomización de la idea de quien esté dentro del pacto o el contrato social tendrá obligaciones y tendrá derechos. Pero ahí justamente en ese punto me gustaría partir de una posición de Boaventura de Sousa Santos sobre la idea del precontractualismo, el contractualismo y el postcontractualismo. Estas dos condiciones raras, precontractualismo y postcontractualismo, pues se entienden como figuras que ocurren de facto en las sociedades debajo de la línea abismal, es decir, debajo de lo racional, es decir, fuera de Europa Central. En las colonias, pues. Y en esas colonias lo que ocurre normalmente, o ocurrió normalmente, ahora se está regresando a Europa, es que los que estaban en el grado precontractual, pues eran esos literalmente que la razón no cabía para ellos, ¿no? Los grupos indígenas, la noción de la naturaleza, aquello que está totalmente fuera por su propia condición. El grado postcontractual son los ciudadanos que estuvimos dentro, pero que dadas las presiones de los sistemas económicos y de los sistemas globales contemporáneos o biopolíticos, pues cada vez estamos siendo empujados fuera. Y lo que dice Boaventura es algo bien interesante, es que hoy en día el contractualismo se nos dibuja como la alternativa del precontractualismo y nos manda directamente al postcontractualismo. ¿Y mis derechos, papá? Pues de eso no hay, pida otra cosa. Porque justamente están angostando en la actualidad en los estados modernos pues, estas lógicas de derechos sociales, por ejemplo, de derechos humanos, y se nos está ampliando una retórica sobre la existencia de los mismos, pero de facto la justificación es no hay plata.
no alcanza ningún Estado para poder establecer las necesidades de una sociedad. Bueno, entonces la pregunta es, ¿y para qué tenemos Estado, señor Estado? Entonces, más bien tendríamos que cambiar de organización para poder establecer alternativas. Y ahí el punto de la biblioteca, ¿recuerdan? Los anaqueles. Cuando vemos justamente estos anaqueles con los que tiene Gina aquí atrás, o los que yo tengo acá abajo en mi casa, o en las bibliotecas de sus casas, o de las universidades, cuando llegamos a buscar justamente en las alternativas, pues vemos que no hay alternativas. Es solamente la reiteración y la reverberación de los mismos autores que dicen exactamente lo mismo. Y ese es el punto. Wakanda no es una alternativa. La idea y la representación de esta negritud establecida por un ejercicio del propio consumo capitalista del siglo XX, XXI, está reivindicando solamente los mismos roles como lo hizo en el caso de Obama. Una emancipación real, creo que tendríamos que buscar elementos con un conocimiento diferente, nuevo, un ejercicio político diferente y nuevo, y ontologías justamente diferentes y nuevas. ¿Qué significan estas tres condiciones? Conocimientos, ejercicios de poder y ontologías, justamente una realidad diferente. Las alternativas están, y justamente con eso voy cerrando mi participación. Esta idea, esta charla que he puesto como cierre, más bien como apertura del debate que seguramente tendremos, se trata de un planteamiento de epistemologías del sur. Parece ser hoy en día que las alternativas están solamente circunscritas a tanto valores, organizaciones de poder, organizaciones jurídicas, organizaciones políticas y representaciones ontológicas que están condicionadas para mantener el estado de cosas que se encuentran hoy en día. Y es donde debemos de pensar justamente y qué alternativas hay. Y para eso es necesario despensar. Primeramente, conocer en dónde estamos antes de saber hacia dónde vamos. La reconfiguración del pensamiento de las alternativas más allá del conocimiento occidental me parece que es lo interesante, pero también aprendamos a aprender. No solamente porque lo diga una persona con altos grados dentro de la política o con altos nombramientos dentro de la academia, quiere decir que lo debemos escuchar. En la calle, en los indígenas, en los conocimientos tradicionales, justamente hay otros contenidos, tanto de conocimiento, ejercicios de poder y manifestaciones ontológicas. Estas representaciones, son de alguna manera un planteamiento que yo quería apoquinar en cuanto a esta controversia sobre la idea de Black Panther, porque Black Panther nos dice, y me parece algo muy sugestivo, la idea de cómo al fin tenemos un personaje, un héroe, ¿no? Negro, perfecto, pero después el propio capitalismo va haciendo lo suyo y va representando la representación de estos propios contenidos. Y lo que a mí me llamó muchísimo la atención era las alternativas que reproducen dentro de Wakanda son exactamente las del mismo contenido del capital y las mismas contenidos de la civilización blanca. ¿En dónde están las alternativas? ¿Acaso no se trata nada más de una copia cultural? Ahí sí es donde tendríamos que establecer cómo salirnos de ese patrón de replicación de conocimiento y de justificación tanto del poder como del derecho. Hay otros derechos posibles, el libro de la selva justamente. Y justamente dentro de esa lógica, los indígenas tienen derecho, pues claro. No necesariamente necesitamos a la modernidad para tener derecho, me refiero a los grupos indígenas, los grupos originarios. En más de una sociedad, las formas diferentes de su expresión eran totalmente manifiestas y no solamente hay una sola retórica o una sola receta para entender el derecho. Hay cientos. El asunto es que la modernidad a la mayoría los destruyó. No solamente destruyó los códices,
destruyó a las civilizaciones enteras, destruyó el poder, el conocimiento y nos ha infectado, nos ha dado esta noción de el odio por la raza, el odio por el pasado. No se trata de romantizar justamente a los pueblos originarios, sino se trata de establecer ponderaciones y racionalidades. Los pueblos originarios en cualquier parte del mundo tienen saberes y necesitamos escucharlos. Al menos esa era la perspectiva con la que me gusta pues, participar en esta lógica para provocar un poco los ánimos telúricos dentro del panel. Bueno, pues ahora sí, los dejo en esta charla. No sé quién quiera reaccionar o quién quiera complementar. Nos deja con esa nota feliz, Germán, gracias. Obvio. Así son, sí, claro, es que si no lo hacemos hoy, pues vamos a pensar que todo está bien y no. Ahí tenemos la reforma tributaria, ¿no? O sea, y creo que definitivamente ahí hay una construcción que vale la pena pues, enunciar. Pues, responsabilidad. Mañana es el día, acuérdate que mañana es el día del trabajo. Ah, pues justo. Creo que como es... Pero salió en fin de semana, o sea, ese no vale. Bueno, no sé si quieran decir algo. Iván, adelante. Sí, no, yo quería decir una cosa respecto a lo que decía Germán, Gina y Daniel, porque esta idea de efectivamente hay un tipo de derecho que es un derecho que se nos ha impuesto, que no es nuestro derecho o que no tiene unas formas originarias de derecho y que lo vemos como el derecho común y corriente, que es el derecho europeo que se nos impone. Creo que hay dos frases, una que dijo Gina que me pareció súper interesante y después Daniel la reafirma como en otra versión o con otras palabras y quedé pensando, Gina me dice, en la selva también hay la posibilidad de una comunidad política. Como no necesitamos imponer las cosas externas, que era más o menos lo que nos está tratando de decir Germán, que aquí hay nuestro propio conocimiento y ese propio conocimiento puede dar lugar a formas jurídicas personales no relacionadas con esta imposición. Y después Daniel me dice que en África, que la película nos muestra que en África también había derecho. Y me queda sonando porque, como se darán cuenta, yo soy bien cachaco. Hay unos ciertos imaginarios, unas ciertas narrativas que se tienen sobre, desde el centro de Colombia hacia las regiones, sobre cómo las regiones no son el centro, ya no hay racionalización, están pobladas de afros, de indígenas, no sé qué. Ahí tenemos que llevar la civilización, o era cierta narrativa que se usaba durante el siglo XIX sobre la colonización paisa y demás. No es por nada, pero ajá. Narrativa sobre el blanqueamiento, sobre la necesidad de llevar la razón a estas zonas alejadas, zonas de frontera, me va a decir Múnera, creo que es Múnera o Escobar. Y estas ideas, sobre todo la Gina, en la selva también hay posibilidad de una comunidad política. Y cómo el imaginario que se tiene en el centro de que aquí, por ejemplo, en la región Caribe, es una región de selva, y acá no podría haber cierto tipo de comunidad jurídica o cierto tipo de derecho, sino que tenemos que llevarlo, tenemos que importarlo desde el centro para imponerlo en la región. Y la misma idea de Daniel que me dice, en África también hay derecho, y es como estas formas jurídicas que ya existían y que vienen a desaparecer, que nos decía Germán, a desaparecer no, a ser exterminadas por cierta imposición de ciertas formas jurídicas, Múnera, Pombo, sí, me traen a la cabeza todas estas nociones que tenemos acerca de lo que es nuestro derecho o el derecho colombiano y de cierta aceptación implícita, podemos decirlo así, de que así es como son las cosas y como el derecho es así y como las cosas han venido siendo así, pues no hay forma de cambiarla. Y cierto olvido de que en últimas, pues esto es, también nos lo decía Daniel y nos lo decía Germán y Gina en parte, esto es apenas la construcción que hemos hecho nosotros mismos sobre ciertas ideas
sobre ciertas convenciones, sobre ciertas reglas, y que nos hemos venido creyendo continuamente que así es como son las cosas y que porque así son como son las cosas no se podría cambiar. Y justamente vuelvo y traigo a la colación lo que nos decían los marxistas, y es, así como son las cosas, esta forma de derecho es la forma que no es la forma de la selva, llamémoslo así, es la forma que no es la forma de África, es la forma que no es la forma originaria, y es la forma que responde a unos intereses que en realidad en últimas no son nuestros intereses. Y me decía, y hay una parte de Django que pensé que Daniel iba a mencionar y no la mencionó, y es el ayudante de Leonardo DiCaprio, que es un esclavo, que defiende a Leonardo DiCaprio y que él mismo no se concibe, sabe que es esclavo, pero se siente bien como esclavo y ayuda a terminar otros esclavos, y esa figura es como esa aceptación de que así son las cosas y punto, no tenemos por qué criticarlas ni podemos hacer nada al respecto, como estos memes que salen en internet, que la mayor alcance o el mayor triunfo del capitalismo es haber creado pobres de derecha. Todas estas ideas son que relaciono yo con estas cosas que ustedes dijeron ahí. Digamos, a veces me bla, 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 bla y conecto ideas, pero es justamente la necesidad de pensar que lo que tenemos ahora no es simplemente, no es solamente así es y punto, no es que sea lo nuestro, sino que necesitamos pensar por qué razón tenemos lo que tenemos hoy en día. Es, no sé, de pronto son como balbuceos, pero esas son como ideas que me salieron, que me aparecieron en mi cabeza. Ya, voy a dejar de hablar bobas. Adelante, Gina, adelante. Bueno, a mí me llamaba la atención, bueno, como tres cosas. Bueno, cuando Daniel hablaba sobre la esclavitud, ¿no? Y cómo se concebía la esclavitud, me acordaba, bueno, a propósito de lo que decía Germán, pero bueno, pienso un poco en que la esclavitud pues no debería ser como no debería estar, lo que no debería estar, pero está, ¿no? En esta concepción política o estas ideas políticas, ¿no? De las que estábamos hablando. Porque de pronto cuando pienso en la esclavitud y pienso en Django, pienso que la esclavitud es más como un estado, bueno, no quiero seguir con este cuento contractualista, pero la esclavitud es más como un estado de guerra, ¿no? Cualquiera puede atentar contra tu propiedad y si te quita la libertad es muy fácil que te quite la vida, ¿no? Pero lo que realmente me llama la atención es cómo la esclavitud y todo lo que tiene que ver con el racismo y todo lo que tiene que ver con los estereotipos siguen siendo un ruido muy, muy, muy importante en esto que nosotros creemos y que hemos denominado comunidad política, en esto que creemos que vivimos, ¿no? En esta modernidad. Y eso me llamaba mucho la atención porque me recordaba un poco esa necesidad de un juez terrenal imparcial, sí, que está muy relacionado con la cuestión de la justicia. Y Daniel lo mencionaba y decía que te tenía que ver un poco, bueno, no esto que yo estoy diciendo, pero el punto específico era el derecho racializado. Y eso me ponía a pensar mucho en una película, bueno, y en un libro primero y después una película que a mí me impactó muchísimo cuando lo leí, la vi la primera vez, que es en español Matar a un ruiseñor, ¿no? Esta película que es muy fuerte porque me hacía pensar que la cuestión de la justicia, ¿no? Deberíamos estar esperando en esto que llamamos político, que la justicia, algo tan importante como la justicia, sea imparcial y que no esté llena de estereotipos, ¿no? Que no esté llena de racismo ni nada por el estilo. Sin embargo, como revisando esa historia, me doy cuenta, bueno, está este gran personaje, ¿no? Atticus Finch, que tiene que defender a Tim Robinson, si no estoy mal, sabiendo, o sea, Tim Robinson no era culpable, pero ya todo el pueblo y todo ese contexto lo había condenado como culpable. Y siendo las cosas así, Atticus Finch decide defenderlo, ¿no? Porque alguna vez uno puede ganar. Era ese discurso que le decía a sus hijos, ¿no? Y cuando yo leía esa historia, pues me daba cuenta que la cuestión de la justicia últimamente en la contemporaneidad no es que solamente esté viciada por la cuestión racial, que es el punto más importante del texto.
creo que también aparece una cuestión que es la pobreza, ¿no? ¿Qué tanto tienes que ofrecer? Porque fíjate que si bien Tim Robinson era rechazado porque era por su color, también los que lo estaban acusando dejaron de ser importantes y siguieron siendo rechazados una vez se acabó el juicio, pero ellos eran blancos. Entonces, ahí lo que me pone a pensar un poco, bueno, ¿y qué tendrían ellos dos en común? Que los dos eran pobres, ¿no? Entonces, la cuestión ahora no solamente es que o sea, creería yo, bueno, yo no soy como experta en estos temas, pero sí me llama muchísimo la atención, creería yo que no solamente tiene que ver con el color, sino tiene que ver como una cuestión, como llama de la cortina, la porofobia, ¿no? Como el rechazo al pobre. Entonces, son dos cosas que se están combinando en esta justicia que debería tener un carácter completamente, o uno espera que tenga un carácter imparcial, ¿no? Eso como por un lado. Y por otro lado, había algo que también me llamaba muchísimo la atención, volviendo a este análisis de Black Panther, que quiero decir que me encantó. Yo no, ya como dije anteriormente, no la había visto, pero realmente me encantó. Y es esta figura de Eric, ¿no? De Eric, el primo este que hace todo y vuelve a Wakanda. Y me llamaba mucho la atención porque, al igual que en la selva, en Wakanda no matan por diversión, matan cuando realmente lo tienen que hacer. Entonces, eso realmente creo que tiene que ver con cómo el derecho, como en una cuestión como Wakanda y como en una cuestión como en la selva, a propósito de lo que decía Germán, el derecho sigue regulando la violencia. Y esa era la gran crítica que le hacía el pueblo libre de los monos a Shere Khan sobre todo, y después otro pueblo que aparece, otro pueblo antagónico que son los Doles Rojos, es que ellos matan por matar. Y aquí en la selva nosotros cazamos porque tenemos que comer, pero nunca cazamos por diversión. Y eso es algo que también pasa en Wakanda, ¿no? Que le dicen, porque Eri quiere ser juez de su propia causa y quiere el poder y está en todo esto de la venganza, la violencia y quiere matar cuando quiere. Sin embargo, siempre creo que es la hermana del rey que le dice, ojo, que aquí no matamos, aquí matamos cuando realmente hay que matar, pero aquí no matamos por diversión. Y fíjate que al final, cuando los dos están ya como en esta batalla final, él se demora, así tuviera la oportunidad, él se demora muchísimo tiempo en matarlo, y que al final pues él termina haciéndolo él mismo porque él le dice, bueno, aquí te podemos salvar, pero él prefiere la muerte antes que el castigo que le espera, ¿no? Entonces esa cuestión del castigo también está como muy, muy presente ahí, como también lo está en la selva. ¿Qué pasa entonces con el que desobedece, ¿no? Entonces, eran como esos puntos que quería rescatar que me parecieron y que me siguen pareciendo interesantes en esta conversación. No sé si Daniel de pronto me quisiera decir algo con respecto a lo que dije de la justicia, pero bueno. Sí, no, yo tengo como varias cosas para decir. La primera es que hay un tema que no se nos ha escapado a lo largo de toda la conversación, y es el carácter tan masculino que tienen todas las conversaciones, pues todo lo que hemos dicho hasta este momento. El Oye, Estado sí. como poder, T'Challa matándose con el hermano, Django buscando a su mujer, son todos hombres desesperados como tratando de cumplir su rol masculino en ese contexto en el que y las mujeres están por allá atrás haciendo como labores de respaldo. Están haciendo labores de respaldo. Está la chica en Black Panther, que es la super geek, mejor dicho, la hacker, toda la cosa, pero ella sigue siendo como este personaje, como de segundo nivel, junto con las otras chicas. O sea, es como, de todas maneras, son relatos supremamente masculinos, y sí hay que hacer una reflexión sobre cómo el derecho es racializado y sobre cómo el poder es masculino, pues también hay que hacer una reflexión precisamente sobre entonces cuál es el rol que tienen las mujeres en estas discusiones sobre el derecho, sobre el Estado y sobre la política. Eso quería pues como mencionarlo ahí de paso, no creo que sea pues como eh, mi rol particular irlo a afirmar, pero creo que es algo que hay que mencionar. Lo segundo era volver a este Espera, tema espera, de... espera, Daniel, una cosita, una intervención, porque es justamente sobre ese tema de lo masculino y lo femenino, y era cuando estaba hablando Gina sobre los personajes del libro de la selva, si mal no estoy, y esto es como un ejemplo buenísimo de esta cuestión de género y de cómo nos representan y nos representamos nosotros mismos. En el libro de la selva, si mal no estoy, Mowgli es cuidado o tiene como dos grandes figuras de cuidar. Uno pues pertenece a la familia de los lobos, pero estaba Balú, que es el que representa como la justicia, el oso, y estaba Gira.
que es la que la cuida como que como una especie de segunda madre o algo así. Bagheera, la pantera negra. Sí, pero es que Bagheera, ahí pasa Bagheera algo. es mujer en el libro de la selva, ¿no? No, es que ahí pasa algo muy interesante porque todo el mundo piensa que Bagheera es mujer y Bagheera no es mujer, Bagheera es una pantera hombre. La única figura, a propósito que eso que dices que es muy interesante, la única figura femenina de cuidado, pero también que tiene que defender lo que tiene que defender, como lo tenga que defender, es la madre de Mowgli, la madre loba. Creo que se llama Racha. Ahora no me acuerdo muy bien, pero es bueno, diríamos que la esposa del padre lobo, ¿no? Bueno, Pero es muy interesante lo que dice. No, pero es muy interesante lo no, que dice. es que mi intervención era porque justamente en mi imaginario yo siempre pensé que era una mujer, una hembra, y cuando la veo en las películas era un macho. Entonces yo digo, ¿cómo me le cambian esta idea? Pero ya, perdón. No, pero es interesante porque fíjate cómo la mujer cumple el papel, el rol de la mujer está como destinado a tal cosa, ¿no? No está la mujer jefe en el libro de la selva, tampoco es un gran antagónico en el libro de la selva el papel de la mujer, siempre es como la madre, ¿no? Como esta madre que está dialogando, pero hay algo muy interesante porque el libro de la selva son estos primeros cuentos de Mowgli y el pueblo libre de los lobos, pero también hay otros cuentos. Y hay un cuento que a mí me gusta mucho que es la foca blanca, ¿no? Y es esta foca que es diferente a todas porque es blanca, ¿no? Pero además también es diferente porque es la única foca blanca que quiere buscar un lugar seguro para su pueblo. Y me llama mucho la atención eso porque en estos primeros cuentos el que enseña la ley de la selva es un hombre, pero acá la que enseña la ley de la selva es la madre. Entonces, fíjate cómo cambia ahí el papel y es muy interesante. Sí, adelante, Daniel, adelante. No, pero ahí también quería como volver con sobre este comentario y es de nuevo, pero es que incluso en esos espacios donde encontramos los personajes femeninos, siguen desarrollando labores que están estereotípicamente asociadas a lo femenino. Es la madre cuidadora, es la esposa que está esperando que la rescaten. Yo sufrí toda esa película porque esta chica Hildy, que por cierto se llama Bromilda, ese es su nombre, y su nombre es Bromilda porque ella, a pesar de ser una mujer de descendencia africana, fue comprada por una familia alemana y como la dueña quería tener con quien hablar alemán, le puso un nombre alemán y le enseñó a hablar alemán, que también fue como una parte muy, muy llamativa de esa película. Pero ella es todo lo que hizo en la película fue esperar a que la rescataran. Es como una impasividad que uno dice, pero ¿por qué casi seguimos encasillando a las mujeres en en esos espacios como de la mujer que es dócil, la mujer que está esperando que la rescate, la mujer que solamente se preocupa por temas de cuidado? Y claro, eso hace parte de lo que son las mujeres, como hace parte también de lo que son los hombres. Pero es que es como, de nuevo, no rompa el personaje, don't break character, no, manténgase en lo que a nosotros nos parece que es lo que usted debe hacer porque si no hay consecuencias. Eh, quería simplemente como señalar dos cositas más. Lo primero es el tema de la colaboración digamos, con la propia opresión. Iván nos recordaba que hay todo un personaje, y de hecho no solo son varios personajes a lo largo de la película de Django, que son personas negras, esclavizadas, pero que de alguna forma cumplen un rol completamente funcional e incluso incentivan la violencia contra otras personas esclavizadas en la película. Ese es el caso de Stephen, que era el mayordomo de Calvin, que era pues como el gran poseedor de esclavos. Y eso es como toda una reflexión, eso es como todo un asunto en la literatura jurídica, porque es que no es el único caso y siempre hay una pregunta recurrente sobre el rol que juegan los oprimidos en su propia opresión y en la opresión de otros en su mismo estado. Esa era una conversación que surgió en la Segunda Guerra Mundial con los colaboradores judíos en los campos de concentración. Eso es una conversación vigente hoy respecto a lo que cumplen ciertas mujeres, por ejemplo, en la limitación de derechos sexuales y reproductivos de otras mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese tema es como supremamente complejo y que nos devuelve precisamente a la idea en la que el derecho también cumple un rol ideológico muy fuerte, un rol ideológico que termina por, como creo que lo decía Iván brevemente, atomizar
atomizar a las comunidades, atomizar a los movimientos sociales y generar, digamos, tensión en esta idea de dividir y conquistarás, de dividir y vencerás. Y lo otro que quería volver era el tema de Gina. Ella nos mencionaba pues como todo este tema de la justicia. Y claro, yo seguía pensando pues, sobre este tema de la justicia, pues como a lo largo también de toda la conversación que hemos tenido, pero creo que ahí yo tengo como estoy teniendo como una respuesta reactiva en relación con estas concepciones de justicia que tratan de ver a la justicia como algo imparcial o neutral. Y es Ok. que yo creo que en últimas estamos desarrollando como un cierto tipo de fetiche con la objetividad. Claro, el derecho tiene una pretensión de imparcialidad, tiene una pretensión de ser imparcial también, por ejemplo, en la adjudicación o en la resolución de conflictos jurídicos, pero eso es una mera aspiración. Lo que sabemos y lo que muestra la literatura es que el derecho es sumamente, pues, es un campo de batalla de intereses. En últimas, normalmente, quien más poder tiene es quien termina decidiendo qué es lo que es el derecho. Entonces, por ejemplo, todas estas discusiones que también hay ahora con el tema de la educación, el tema de si se está ideologizando en el ejercicio de la labor docente, para mí, yo creo que la pregunta es como muy extraña, porque es que yo creo que indiscutiblemente en la educación hay ideología. Cuando a ti te cuentan la historia del país, cuando a ti te cuentan, incluso cuando te cuentan, por ejemplo, las teorías sobre el origen del universo, hay ideología. El asunto es que eso también se basa en pactos y se basa en acuerdos de la comunidad política y que digamos que termina por determinar qué es y qué no es válido, qué es y qué no es aceptable, o en últimas también te corresponden ejercicios de poder, en donde quien más poder tiene termina por decidiendo cuál es la verdad, como bien nos lo recordaba Germán. Entonces ahí como con el tema de la justicia yo tengo como mis tira y aflojes. Yo no sé si de pronto con Germán en el tema de historia del derecho ustedes pues, lo están leyendo, lo van a leer, pero esta idea de nuevo, la esclavitud como figura jurídica es algo que fue, mejor dicho, no es como solamente una enunciación, era por ejemplo una situación que uno lo obliga a pensarse por el rol que tenían las cortes, que tenía el aparato de justicia, que tenía cualquier tipo de persona vinculada a la administración de justicia con la implementación práctica de la esclavitud. Hay un texto muy interesante en el que participó la profesora Aurora Vergara que se llama Demando mi libertad. Y ese texto reconstruye historias de mujeres en Colombia, en Cuba y creo que estamos hablando también de Venezuela, que eran mujeres esclavizadas que iban ante los tribunales a reclamar su libertad, puesto que, por ejemplo, sus amos en los testamentos las habían liberado, pero curiosamente pasaban cosas como que el amo que las estaba liberando al mismo tiempo era su padre, porque fueron fruto de violencia sexual en el contexto de la colonia. Y la forma en la que los tribunales respondían a todas estas cuestiones y terminaban por crear todo un cuerpo, digamos que podríamos llamar un cuerpo jurisprudencial, es algo que no se nos puede olvidar. El derecho y las instituciones judiciales han cumplido un rol fundamental en la creación de estructuras de subordinación y de jerarquía en términos raciales, en términos de género, en términos de clase. Ustedes nombren, el derecho ha estado ahí, el derecho es como pieza esencial en esa construcción. Ya con eso termino. De hecho, quería reaccionar desde hace ratito, Daniel, importantísima la sugerencia, no conocía el libro, así es de que definitivamente lo voy a buscar. Y es como justo apoquinar a ese punto, ¿no? Como esta representación del derecho, pues también es una representación del poder, ¿no? Y esos propios discursos que se encuentran validados por esto que conocemos como comunidad política o organización social, están representando obviamente el poder, pues es una lucha, ¿no? Y se va representando porque tiene más poder el que coopta más a las instituciones y por eso de alguna manera, por ejemplo, ahí en esta idea de recepción del derecho, perdón, es que estoy leyendo el chat de este lado, el derecho en América Latina, pues yo diría más imposición, pues de pronto viene a ser muy natural la idea de hablemos de Estado-Nación, hablemos totalmente de Estado moderno. Oigan, pues sí, de Estado-Nación, pero pues nada más, por ejemplo, en México, entonces deberíamos hablar de Estados-Nación y multinacional,
porque en México no tenemos una nación, tenemos cientos de naciones. Y esas naciones nunca fueron tomadas en cuenta. Y esas naciones fueron impuestas justamente a partir de un lenguaje, de un ejercicio de poder que no se vindicó y que solamente fue oprimido, fue subordinado y que terminó en una revolución. Y que incluso después de la revolución volvió al gran problema de la homogenización a partir de los grandes discursos. Eso me lleva a algo que quería decir hace un momentito sobre la participación pasada. La idea de el derecho moderno, pues definitivamente eso es lo que tenemos ahora. No quiere decir que otros derechos no estén ahorita ocurriendo. Por supuesto que hay, pero hay que ir a las comunidades, hay que ir justamente en donde están las organizaciones de resistencia política, epistémica, ontológica. Y antes de que entren en sus idearios de representación, resistencia como lucha armada, no toda resistencia es lucha armada. Eso tienen que entenderlo. Ya basta de asociar la idea de resistencia con lucha armada. Por amor de Dios, ¿qué han hecho con ustedes? Entonces, más bien, tienen que entender que resistencia es literalmente decir, estoy parcialmente de acuerdo o no, difiero. Y estas son mis razones por las cuales difiero. Y justamente para esto es este ejercicio, para empezar a debatir, para entender ideas, para saber que tenemos instituciones, claro, pero pueden ser complementadas con otras figuras ontológicas, políticas, con otros saberes. Tienen que escuchar. Y las instituciones de hoy, nacionales e internacionales, tienen que aprender a escuchar. De otra manera, estamos en un suicidio colectivo, todos en el mismo barco, como dice Peter Sloterdijk. Y hacia allá vamos. No por guerra, no por tal vez por virus, pero por las condiciones del propio sistema económico, todos vamos hacia allá. Entonces, creo que más bien esta idea de decir hay otros conocimientos, no se trata de, este conocimiento que tenemos aquí, ya quemen todo y ya empezamos de cero. No, pues no se puede. No se puede. Pero hay que empezar a dialogar, reconocer, respetar. Un paso de dignificación maravilloso, pues es literalmente darnos cuenta nosotros, en el sentido nosotros como género, la objetivación de la mujer, las desigualdades de la mujer. Y eso creo que lo tenemos que ver directamente en nuestros contextos, ¿no? Alguien hace algún tiempo me decía que en Colombia o en México habían las mismas condiciones para mujeres y hombres, y yo lo que le preguntaba es, oye, ¿y dónde has vivido en el último tiempo, no? O sea, esas condiciones no es cierto, no son iguales. No, pues es que mi profe de economía me dice eso. Pues sí, dirá, pregúntale a tu mamá. Nada más con eso. No hay igualdades sexogenéricas, raciales, de clase, y es donde tenemos que empezar a dialogar. ¿Por qué no hay? ¿Y cómo conseguirlas? No solamente continuar en el machismo, en el clasismo, en el racismo, en el cinismo de una cultura social amalgamada a partir de este conformismo de las instituciones. Nosotros, nosotras, somos las instituciones. Justamente esa es la idea, despensar para producir, para inventar otros saberes, otros diálogos. Y eso era lo que quería reaccionar, obviamente, en la temática de la charla. Iván, no sé si ibas a decir algo más. Sí, nada, es que me engolosiné con la referencia del libro que mandó Daniel y se ve súper chévere y ya lo estaba como medio guiando y encontré un término buenísimo, pero bueno, no viene al caso. No, había otra cosa de la que quería, es esta idea sobre, que también fue tratada por Daniel, que me dice Germán sobre la colonia, la colonialidad, que también está asociada muchísimo con la esclavitud. Y que en la película tanto Daniel como Gina como Germán anunciaron un poquito esta idea del vibranium como un recurso que tiene que ser mantenido en secreto en África para evitar que venga a ser explotado
Y además veía en el chat que también habían comentarios como que Killmonger tenía unas buenas razones y en últimas lo que quería Killmonger era como, claro, como Wakanda tenemos este vibranio que es un recurso tan importante, tan poderoso, que permite hacer tantas cosas, pues nosotros deberíamos imponernos sobre el mundo porque tenemos mayor tecnología, etcétera, etcétera. Mientras que la idea de T'Challa era, no, pues tenemos que imponernos por la vía pacífica, llamémoslo así, no sé. El punto es sobre el vibranio, sobre este recurso que es súper valioso, que no quiere ser explotado, que Wakanda como este lugar donde reposan unos secretos que no pueden ser conocidos por otros, y a mí me cae, digamos, me trae a la cabeza estas ideas de explotación, de colonialidad, que además siguen perviviendo o que siguen siendo reproducidas por el derecho, en tanto que reproducen intereses de cierta clase y que hoy en día se traducen en discursos, sí, capitalistas, liberales, neoliberales sobre, por ejemplo, no sé, la pobreza. Si se dieron cuenta, salió hace poquito sobre un índice de pobreza en Barranquilla que ha aumentado el 40% debido a la pandemia. Y entonces es como si la culpa de la pobreza fuera de estas personas que están en situación de pobreza, y es porque ellos no quieren salir de pobres, olvidando que hay siglos y siglos detrás de opresión, de pérdida de poderes, de pérdida de desidia por parte del Estado, que inciden que estas personas, por más que tengan grandeza de espíritu o que lo quieran hacer o lo que sea, no pueden salir de estas situaciones de pobreza. Y que justamente parte de los estudios de la decolonialidad es mostrar cómo las raíces de estas situaciones de pobreza endémica tienen raíces en la colonia en el siglo XVII, siglo XVI. Y esta es una idea que a mí se me viene a la cabeza cuando el vibranium es algo que no puede ser mostrado porque sabemos que van a haber otros que lo van a querer explotar, que nos lo van a quitar, que se van a aprovechar y después nosotros mismos no vamos a poder tener, no vamos a poder disfrutar de los beneficios de ese recurso. Era como esa cosita, de pronto saliéndome un poquito de lo que veníamos conversando, pero era también como esta película, no solamente a Daniel le trae ideas de género, etcétera, también hay una cuestión ahí de clase, hay una cuestión de feminismo, hay una cuestión de género, hay muchas ideas que se pueden sacar de lecturas variadas y alternas de la película. Ya, era eso, perdón. No, excelente. Iván, Daniel, Gina, no sé si quieran decir algún comentario breve al final. Miren, al principio eran las 4 de la tarde y veíamos como el horizonte. No, dele. ¿Ya vieron la hora? Son 3 para las 6. O sea, y ahorita estamos así como calientitos de, venga, la siguiente ronda, ¿no? Entonces, pues me gustaría seguir en la conversa, pero la idea es que el espacio sea de 2 horas. ¿Les parece si organizamos quizás una última ronda breve con los comentarios puntuales, conclusiones, invitaciones, etcétera? No sé quién quiera empezar. ¿No? ¿Nadie? Sí, adelante, Gina, adelante. Porque siempre tienen que empezar las mujeres, eso también hay que resistir. No, con... tu mano aquí. Mentira, estoy molestando. Bueno, no, a mí me llamó la atención, ya como para recapitular dos aspectos interesantes. El primero es esto de la resistencia y lo importante que es resistir frente a ciertas categorías universales, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Me gustó mucho eso que dijo Germán, que la resistencia no siempre tiene que estar relacionada con la violencia. Eso también creo que es muy, muy importante. Y creo que uno también en términos de, bueno, no sé si voy a sonar un poco universal, pero bueno, esto de la ciudadanía es algo que a mí realmente me interesa muchísimo. Creo que esta cuestión de la ciudadanía, ¿no? Yo en mis clases de ética, siempre le digo a mis estudiantes, bueno, vamos a mirar si es posible pensar una ética para la ciudadanía, que no solamente se quede en la ética como esta cuestión muy universal, sino vamos a ver, a hacer más práctico el asunto, ¿no?
Y creo que la resistencia, por un lado, tiene que ver con revisar que no solamente es posible estas grandes categorías, pero también creo que la resistencia está ligada un poco a esto, que en el lugar que nos encontremos también hay que revisar ese lugar en que nos encontremos, ¿no? Como tratar de mirar al interior, porque siempre estamos como muy cómodos en el asunto, pero y nunca estamos, no quiero de pronto decir que siempre tenemos que estar buscando las manchas del asunto, pero sí estar como revisando esos problemas, porque la resistencia también tiene que traer consigo cierto cambio, ¿no? No solamente estar en contra de algo o revisar algo, sino, bueno, esto tiene que cambiar. ¿Y por qué digo esto? Porque hace poco, bueno, no hace poco, hace algún tiempo leí un texto que me llamaba mucho la atención que se llama plomería filosófica, ¿no? Cómo empiezan a aparecer ciertas manchas, así como cuando la plomería se va explotando o ya explota. Y una de esas manchas era la cuestión del contrato social, y era un poco lo que yo decía al inicio de esta conversación. Tenemos un contrato social que, bueno, ha estructurado en gran parte un pensamiento político, pero si uno mira, si uno hace la resistencia, si uno mira al interior de ese contrato, pues va a encontrar muchísimas manchas. Entonces creo que también es labor de nosotros mirar al interior, ¿no? Y si se necesita cambiar, pues se necesita cambiar, ¿no? Eso es como la primera parte. Y la segunda parte, que no la había pensado, pero me gustó mucho esto que dijo Daniel. Bueno, yo no sé si será un defecto o no sé, siempre caigo como en lo mismo, pero siempre, bueno, yo leo libros de mujeres, pero siempre cuando voy a mis clases, bueno, no, sí he propuesto libros de mujeres, pero la mayoría de libros que siempre propongo en mi clase son de hombres, ¿no? Orwell, Huxley, en fin, ¿no? Creo que hemos leído como dos mujeres, Harper Lee y ahora no recuerdo el otro libro, no lo recuerdo, entonces que no hemos leído muchísimas mujeres, pero a lo que voy es que sí creo que es necesario que desde espacios muy pequeños hacia espacios mucho más macro, las mujeres no solamente tomen la voz política, eso es supremamente importante, sino que también sean vistas como figuras políticas, ¿no? Y eso realmente yo no lo encontré y yo enseño a partir del libro de la selva, pero también tengo que hacer como buscar ahí, escarbar. Yo en el libro de la selva no encuentro una mujer que represente lo político, porque como lo decía anteriormente, en estos primeros cuentos, la madre loba no representa lo político, el que representa lo político es Aquela, y lo hace muy bien, pero es hombre, no es mujer, ¿no? Entonces, eso creo que es muy, muy importante, y entonces viene a mí una figura que muchas veces para mí es un poco conflictiva, pero bueno, trato de verla muy objetiva, es la figura de Antígona, ¿no? Cómo Antígona se enfrenta al Estado, que es representado por Creonte, ¿no? Entonces esa figura de Antígona bien interpretada tendría mucho que darnos a nosotras las mujeres, no solamente para ser voz, sino también para representar personajes políticos, ¿no? Entonces creería que ese es como mi aporte. Muchas gracias, Gina. De verdad, me encantó la mixturación que hicimos de temas, de visiones, de películas y bueno, definitivamente ha sido una charla muy, muy, muy interesante. Muchas gracias, Gina. Daniel, Iván. Sí, yo quería mencionar dos cosas pequeñitas. Una era que a pesar de que le hemos dado tanto palo al derecho, yo siento que el derecho siempre sale aporreado de estas discusiones, eso está bien, pero también hay que recordar que, bueno, para no dejar como esa nota tan triste al final, recordar que el derecho también es un instrumento que como Iván, tanto Iván como Germán y como Gina en algún momento creo que mencionaron, en últimas también puede contribuir a pensar como mundos mejores o digamos puede ser un instrumento para saber que no es lo único, que la forma en la que están reguladas las cosas no es la única. Pensar en este tema del derecho como instrumento de transformación social, por lo menos en temas jurídicos, etcétera, es importante. Lo otro es pensar también en frente a esas cosas que el derecho puede hacer mejor, donde puede tener aportes, pensar, digamos, qué podría hacer el derecho mejor, sobre todo en estos temas, como un poco de, sí, de la formación histórica de las identidades bajo el derecho, qué puede hacer el derecho, por ejemplo, para reconstruir o ayudar a reconstruir la memoria de la esclavitud.
Creo que eso es una cosa que no se ha hecho. Creo que, mejor dicho, creo que los estudiantes de pregrado de Uninorte, como los de cualquier otra universidad, probablemente conozcan mejor la historia de la esclavitud de los Estados Unidos que la de Colombia. Eso es probablemente indudable, pues porque por lo menos vía películas, tantas que se han hecho, 12 años de esclavitud, de color púrpura, etcétera, por lo menos algo de recepción cultural llega, con todos los defectos que eso tiene, con todas las implicaciones negativas que eso puede tener, pero algo llega. En cambio aquí como que estamos todavía muy, sí, muy, digamos, sí, congelados, inquietos, un poco inquietos en relación con ese tema. Y finalmente les dejo una frase de la película Black Panther, por la cual nos reunimos aquí. Es una frase de Shruti, que es esta chica, la guerrera tremenda, la que mejor dicho acaba con medio grupo de los malos de la película, etcétera, que ella dice, just because something works doesn't mean it cannot be improved. El hecho de que algo funcione no significa que no puede mejorar. Y ya con eso termino. Gracias. Elocuentísimo, Daniel. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. De la misma manera, pues el agradecimiento extensivo para Gina y Daniel, para invitarlos a que continuemos en estas diferentes versiones. Y claro, yo más que encantado. Gina. Yo solamente quiero terminar con algo bueno, parezco lora mojada, pero bueno. Yo creo que no hay más resistencia que esto que nosotros estamos haciendo el día de hoy, que es poder hablar, poder tratar cuestiones políticas o que sean consideradas políticas a partir de la literatura y cómo la literatura y el cine, tiene muchísimo que ofrecer. Creo que eso también es es hacer realmente resistencia, sobre todo cuando creemos que son solamente nuestras disciplinas y no queremos colocar a nuestras disciplinas o poner a nuestras disciplinas a dialogar con otras y pensar que esas otras tienen mucho que dar y mucho que ofrecer. Entonces, con eso ya termino. No, encantado, Gina. De hecho, ese es el espíritu del foro y muchas gracias por abrevar de esto con las ideas y todo el impacto del conocimiento. Querido Iván. Nada, pues solamente agradecer, Germán, por la invitación, agradecer a los participantes en el chat. Habían como varios comentarios. Después de pronto podemos hacer otra ronda con otra película o algo así e incluir algunas de las sugerencias. Y también como para terminar con una nota positiva de la mano de lo que nos dice Gina y Daniel. Justamente en Black Panther al final nos muestran que el derecho también sirve para cambiar la realidad para bien, que cuando Wakanda se abre, no es en ese sentido de voy a imponer mis valores o mi cultura sobre otros, sino que voy a iniciar un proceso para ayudar a otros. Y lo que yo siempre le digo a mis estudiantes es, como decía Daniel, el derecho también sirve para el bien. No es solamente para oprimir a las personas, sino también para emancipar. Y en últimas, el derecho es una herramienta y depende de las personas que usan la herramienta, cómo es usada esa herramienta. Y creo que estos espacios sirven para concienciar, llamémoslo más marxistamente, a los estudiantes sobre su rol como futuros y futuras abogadas y en qué forma van a usar el derecho, que es una herramienta más súper poderosa, que cambia mundos, cambia realidades, trae desgracias, pero también trae muchas alegrías. Ya, es eso. Muchas gracias, Daniel. Pues, Daniel, Iván, Gina, muchas gracias a los tres. Encantado de estar esta tarde. De verdad, pues fue un viernes de palomitas. Yo en Facebook yo los invitaba así como que sáquense una cerveza, pongan palomitas y vamos a charlar, ¿no? Pero el asunto de esto es definitivamente tenemos que construir la noción de los diálogos, hay que evaluar críticamente y establecer justamente las razones por las cuales lo que tenemos es cambiable sobre los aportes de estas propias condiciones que tenemos históricamente en este momento. Entonces, no podemos abrevar de esa transformación si no sabemos, obviamente, diferentes puntos de vista, diferentes sociedades, diferentes perspectivas, y de eso se trata también este foro, de entender nuestros temas tan clásicos del derecho desde una perspectiva más rica, desde una perspectiva que nos permita entablar relaciones, amistades, diálogos
converger, pero al mismo tiempo también, ¿por qué no?, disentir, y en esa propia capacidad reconocernos, respetarnos y particularmente, pues, trabajar conjuntamente. Así es de que no dejen de sintonizarnos. El próximo mes tendremos la última sesión de este primer semestre. Vamos a ver cuál es la película, todavía está en confirmación. Parece que iba a ser la propuesta de un anime bastante interesante, pero vamos a ver. Todavía no lo lanzo para ver las posibilidades. No me queda... Yo sé cuál es ese anime. No están mandando spoilers ahí ya. Bueno. Bueno, pero de verdad les agradezco mucho. Iván, Daniel, Gina, muchas gracias por asistir, muchas gracias por sus participaciones, observaciones. Me encantó la lectura, la forma como se realizó el programa. Y gracias a todos y todas que nos estuvieron comentando y también apoyando en las redes sociales. Espero que haya sido de su agrado. No se olviden, por favor, suscríbanse al canal Uninorte para que estén en contacto de este y otros interesantísimos proyectos. Enrique Vélez dice, bueno, de un anime, sí, Luis Enrique Chávez, es muy posible. Por ahí ya empiezan los spoilers. En fin, muchas gracias a todos. Camilo, que está en la organización del audio-video, muchísimas gracias y gracias por la paciencia de habernos soportado unos minutitos más. Nos vemos el próximo mes. Hasta pronto. Cuídense mucho. Y muchas gracias. Hasta luego. Chao. Bye. Chao, que estén bien. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.